el DNI y la entidad en la que trabajáis, a la que pertenecéis, por favor. Y sobre todo por aquellos que estáis varios en el mismo ordenador, para que podamos contabilizar y acreditar vuestra participación. ¿Vale? Entráis en el chat y dejáis vuestro nombre, apellidos, DNI y la entidad en la que trabajáis. Pilar. Lo tienes en el listado al final, Ana, en el listado al final, en el que te acabo de dejar. Al final estamos todos nosotros. La última parte. Bueno. Bueno, mientras se soluciona el tema de Lisardo y la cámara, voy a comentaros. En primer lugar, quiero daros la bienvenida. ¿Se me oye? Que yo hablo bajito. Sí, muy bien. Y además estoy con un catarrazo. Perdonadme. Quiero daros la bienvenida a este curso que hemos montado con mucho cariño para los técnicos locales de prevención de adicciones de la red local de la región de Murcia. Aunque también hay inscritos algunas otras personas que pertenecen a ONGs como puede ser Proyecto Hombre, Cruz Roja, Nipacol, Afento, etcétera, y también algunos sanitarios de centros de salud y algunos profesionales del IMAS que los hemos admitido al curso. En este curso vamos a organizar 6 sesiones formativas online de 2 horas cada una, de 9 a 11 los jueves, y además tenemos en la segunda y en la quinta sesión un foro de consulta de 1 hora de duración por la tarde, de 6 a 7, perdón, en el que contaremos con el ponente para que plantee y vosotros podéis plantearle cuestiones propias de los ayuntamientos, de iniciativas. Hola, Elisardo, Hola, ¿qué tal? buenos Ahora ya días. va todo bien. Me alegro de verte. Estaba comentándoles un poco Sí, la metodología del curso. Al organizar los contenidos de este curso, hemos tenido en cuenta varias necesidades que hemos detectado. Por una parte, muchos de vosotros sois nuevos en el tema de la prevención de adicciones, no en el trabajo que lleváis a cabo, sino en el tema de la prevención de adicciones, porque ha habido bastantes jubilaciones o cambios de destino, con lo cual os habéis encontrado con que tenéis que participar muchos en el Plan Regional sobre Adicciones, porque las entidades locales cobran relevancia en este plan, ya que sois las personas, sois los técnicos más cercanos a las poblaciones destinatarias y sin vosotros sería imposible realizar la prevención. También queríamos que hubiera un espacio en el que os conocierais, por esto que sois algunos nuevos, y que nos conocierais a nosotros y estableciéramos un intercambio de iniciativas, de propuestas, de dudas para solucionar cosas. Al pertenecer a ámbitos diversos, hemos querido que tengáis un baño de prevención. Y por eso empezamos desde lo básico, desde la descripción de lo que es la prevención, pero siempre basándonos en la evidencia, en lo que la evidencia dice, la evidencia científica dice que funciona. Y ahí es donde nosotros vamos a partir. Y también lleva una parte de conocimiento, esta es la parte teórica, y luego lleva una parte práctica que tiene que ver con los programas que os pedimos que apoyéis y que desarrolléis con nosotros, o también con la herramienta que os brindamos como el SIP, por ejemplo. También con todo esto, para desarrollar estos contenidos, sobre todo la parte teórica, contamos con
los contenidos más actualizados en los distintos ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, de la mano de uno de los técnicos más relevantes que hay en España en prevención de adicciones, que es el doctor en psicología Elisardo Becoña Iglesias. Es catedrático de psicología, lo voy a presentar en un momento, catedrático de psicología en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha dirigido el máster en drogodependencia de la Universidad de Santiago de Compostela entre 1992 y 2001. Dirige la unidad de tabaquismo y trastornos adictivos en esta universidad. Su principal campo, como podéis ver, es el de especialización son las conductas adictivas, sobre todo en relación con el tratamiento y con la prevención de adicciones. Ha publicado numerosos artículos y libros y recientemente ha actualizado la Guía de Buenas Prácticas y Calidad de Prevención de Drogodependencias que teníamos en la región de Murcia, que la ha actualizado y que está pendiente de publicación. Es consultor de Naciones Unidas, ha recibido distintos premios por investigación y reconocimientos científicos, ha recibido la Cruz Blanca del Plan Nacional sobre Drogas de España y ha sido miembro directivo de varias sociedades científicas, incluyendo el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Participa como editor asociado de distintas revistas científicas y ahora va a iniciarnos en la prevención de adicciones basada en la evidencia. El tema que va a tratar es precisamente prevención de adicciones como ciencia. Le cedo la palabra a Elisardo sin más dilación. Una cosa más, las otras sesiones las daremos contaremos con impartirlas el equipo de la unidad de prevención de adicciones, los compañeros, y así nos ponéis cara y nos conocéis, a los que no nos conozcan. Muchas gracias. Elisardo, te doy la palabra. Bueno, pues gracias Consuelo por la presentación y por enmarcar el curso y lo que vamos a ir haciendo. Y saludos a todos los aquí presentes. Entonces, voy a ver si puedo compartir la presentación. ¿Se ve? ¿Me confirmáis que se ve la presentación? Sí. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un recorrido hoy de modo rápido y al mismo tiempo concreto para justificar que podemos y debemos hacer prevención en adicciones, sobre todo entendiendo que la prevención en adicciones es algo muy relevante, importante y que tenemos que poner en práctica. Pero bueno, también para delimitar en dónde se conceptualiza lo que es la prevención, porque a veces hay muchas confusiones fuera del campo preventivo y fuera de los técnicos. Y esto viene bien sobre todo cuando hay que hablar con la administración o para otro tipo de procesos. Bueno, vamos a ver si esto va, porque esto me está haciendo cosas raras. A ver, hoy esto está pasando aquí. ¿No puedes pasar la diapositiva? No, no, me ha bloqueado. A ver. Hoy es el día de... De las incidencias. Ahora sí, venga, a ver si ahora vamos avanzando. Se soluciona todo, como sabemos, pero cuesta. Bueno, primeramente vamos a delimitar lo que es la prevención en drogodependencia, según los datos técnicos que hay, porque una cosa es la información, otra es la educación y otra es la prevención. Entonces, de modo amplio, se podría definir la prevención como acción y efecto de las intervenciones diseñadas para cambiar los determinantes individuales, sociales y ambientales del abuso de drogas, tanto legales como ilegales, también las adicciones comportamentales actualmente, incluyendo la evitación del inicio del uso de drogas como la progresión a un uso más frecuente o regular entre poblaciones en situaciones de riesgo. Estas son las definiciones globales, porque luego, como comentaremos, esto lo hay que operativizar en un programa preventivo, que es donde luego a veces hay mucha confusión en estos temas. También se ha considerado la prevención como un proceso activo
de implementación de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas. Tengamos en cuenta que en función de la definición de la que hablemos, así tenemos luego que hacer acciones concretas sobre eso que definimos. Por eso, estas son distintas definiciones que nos van a servir muy bien luego para lo que se hace, lo que hay que hacer en prevención. También se ha entendido por prevención todas aquellas acciones encaminadas a reducir los factores de riesgo que se relacionan con el consumo de drogas e incrementar los factores de protección o de resiliencia. Esto es algo que se está utilizando y que se utiliza también mucho y que nos serviría perfectamente. Sabemos lo que lleva al consumo, sabemos lo que previene el consumo, si esto lo implantamos nos facilitará el proceso. Y en los últimos años hay que indicar que con los avances preventivos se diferencia la prevención en universal, selectiva e indicada. Esto ya ha quedado totalmente clarificado. E incluso, más recientemente, se habla de la prevención ambiental como un tipo de prevención adicional, como veremos un poco más adelante, y cómo enmarcarlo en lo que es las prevenciones más de tipo informativo, más de tipo educativo o más de tipo ambiental. Bueno, en relación a la ciencia de la prevención, en este momento se habla ya de ciencia de la prevención como un elemento separado y aparte de lo que son otros abordajes para que las personas cambien la conducta o aprendan conductas o mejoren conductas en el contexto social. Entonces, en este sentido, el grupo SPAN, en el que yo he participado hace unos años, llegó a una serie de definiciones que son las que están enmarcando un poco algunas cuestiones sobre lo que es la prevención y la ciencia de la prevención. Entonces, porque claro, si la prevención no es una ciencia, entonces eso va a chirriar. Si la prevención es una ciencia, eso coge peso y se pueden poner en marcha acciones concretas para solucionar los problemas que tiene por fin esa prevención. Entonces, el Grupo SPAN define la ciencia de la prevención como un esfuerzo multidisciplinario que considera la etiología, la epidemiología, el diseño de la intervención, la efectividad y la implementación para la prevención de una variedad de problemas de salud y sociales. Porque claro, nosotros hablamos de prevención de drogas, prevención de adicciones, pero podemos prevenir cualquier tipo de conducta, desde conductas de bullying, conductas de depresión, conductas violentas, se puede prevenir cualquier tipo de conducta. Estos incluyen, pero no están limitados, como ahí aparece, al abuso de sustancias, a la salud sexual, al embarazo en adolescentes, al VIH-Sida, a la violencia, a los accidentes, al suicidio, a las enfermedades mentales, a la delincuencia, a la obesidad, la dieta-nutrición, el ejercicio físico y las enfermedades crónicas. Una característica común es la importancia de la conducta como determinante de la mala salud y las diferencias de salud. Los factores de riesgo conductuales son causas importantes de las enfermedades no transmisibles. Entonces, uno de los aspectos que nos delimita muy bien lo que acabamos de decir es que el campo de la prevención es un campo muy amplio. Esto es una ventaja y esto es un problema, porque el gran problema que hay en el tema preventivo en España y en casi todos los países es que no hay un currículum asumido que tenga un rol profesional detrás para hacer prevención. Entonces, esto que puede venir muy bien para muchos profesionales viene también muy mal porque no se le da el peso que tiene otras áreas o otros elementos del saber. Y por otra parte, hacer prevención es difícil o muy difícil porque hay que tener muchos conocimientos. De ahí que se haya implantado en años previos el hacer prevención en grupos amplios, tener distintos profesionales, hacer abordajes diferentes, porque como bien sabemos, la prevención se puede hacer a nivel comunitario, se puede hacer en las familias, se puede hacer en las escuelas, se puede hacer una prevención selectiva indicada a nivel de pequeños grupos o individual, y esto lleva a que técnicamente está todo muy claro, pero operativizarlo es un poco más difícil, como tendremos ocasión de ir y discutir a lo largo del curso. También indica el grupo SPAN que la ciencia de la prevención abarca el estudio sistemático de las intervenciones para reducir lo que es la incidencia de comportamientos desadaptativos y promover comportamientos adaptativos en las poblaciones. Como yo siempre digo, normalmente la información es suficiente para muchas situaciones o conductas. La educación sirve para que las personas sepan hacer las cosas adecuadamente y cuando falla la educación es cuando se pasa a la prevención. Pero se pasa a la prevención cuando hay un problema. Si no hay un problema, no hay que prevenir absolutamente nada. Pero si hay un problema, puede haber un futuro problema, sí que hay que prevenir. Y esto exige pues un abordaje amplio
porque además, como luego iremos viendo y en el curso queda claro, se habla mucho de prevención, pero se diluye la palabra en muchas ocasiones. Y entonces esto es un problema porque a su vez al técnico preventivo se le exige que haga cosas que no puede hacer o que es muy difícil que pueda hacer en muy poco tiempo. Bueno, esto exige ser experto en una variedad de enfoques, tanto teóricos como metodológicos, con el propósito de realizar investigaciones dentro de los sistemas sociales, de la familia, la salud, la educación, el lugar de trabajo, la comunidad, el bienestar social, la planificación ambiental, el diseño urbano y la política fiscal. Bueno, únicamente comentar para los más nuevos que entran a trabajar en el campo preventivo, que ya saben lo que es la prevención o que se imaginan lo que es la prevención, y que se puede hacer mucho en prevención y que en la práctica, desde la perspectiva operativa, toda la prevención se operativiza en programas preventivos. Esto es un poco una síntesis si tuviéramos que hacer. ¿En qué consiste la prevención? En aplicar programas preventivos, pero claro, no es tan sencillo aplicar programas preventivos, porque tiene que haber un modelo de lo que queremos prevenir, tenemos que tener un programa preventivo que funcione adecuadamente, tenemos que poder implantarlo, que no haya pegas en la implementación y sobre todo que no haya contraprevención, que es otro de los aspectos que nos incide muy negativamente cuando ponemos en marcha acciones de prevención, porque hay una fuerte contraprevención en el tema del tabaco por parte de la industria del tabaco, hay una fuerte contraprevención por todo lo que es la industria del alcohol, hay una fuerte contraprevención por todo lo que atañe a la industria, por ejemplo, relacionada con los juegos recreativos, hay una fuerte contraprevención con todo lo que atañe al movimiento pro cannabis y también hay una fuerte contraprevención con los mensajes que se van lanzando digo, a favor del consumo de sustancias psicoactivas de tipo ilegal. Por eso la dificultad de trabajar en este campo. Bueno, ya puestos en el campo, y si ya estamos en el campo, ¿qué es lo que se le pide a un técnico preventivo? ¿Qué es lo que podemos hacer en prevención? Bueno, pues prevenir el consumo de drogas no significa bajar a cero el consumo de drogas o eliminar el consumo de drogas. Esto es utópico, no es viable, porque eso lo podríamos hacer con un planning pues a 40 o 60 años si nos diesen suficientes recursos, suficientes medios para ponerlo en práctica. Esto no es viable en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la prevención? Primero es retrasar la edad de inicio. Esto es algo que algunos dicen, ostras, pero ¿cómo retrasar la edad de inicio? Que me van a seguir consumiendo. Pues es muy importante porque si se retrasa la edad de inicio, automáticamente el riesgo de consumir disminuye, con lo cual va todo mucho mejor, van a consumir menos. Entonces, ese es el primero, retrasar la edad de inicio. Por eso los programas preventivos se aplican entre 12 y 16 años antes de que empiecen a consumir. Luego, limitar el número y tipo de sustancias utilizadas. En una sociedad donde se prioriza mucho el consumo de psicofármacos, hay una tolerancia social hacia el consumo de drogas impresionante, hacia el consumo de tabaco, alcohol y juegos, y esto, pues bueno, vamos, nosotros trabajamos contra corriente, es decir, el que haya entrado nuevo en este campo debe saber que este es un campo que hay que trabajar contra corriente y que además, pues bueno, a veces parece que nosotros somos los integristas, cuando realmente nuestro objetivo es preservar la salud, mejorar la salud, que todo vaya bien. Otro objetivo es evitar la transición de la prueba a lo que es el abuso y a la dependencia. Porque una cosa es probar una sustancia, otro es seguir probándola continuamente y otro acabar pues teniendo graves problemas. Sin olvidar que somos un país que tiene un consumo de sustancias, de drogas, tanto legales como ilegales, muy altas, sobre todo en jóvenes. Bueno, otro aspecto es disminuir las consecuencias negativas, es decir, que la gente tiene que saber qué sustancias hay, cómo funcionan para evitar los efectos, sobre todo mortalidad y morbilidad, porque la gente se muere por el consumo de drogas legales, ilegales, y esto pues lo hay que tener muy en cuenta. Luego hay que educar a los individuos para que sepan cómo manejar y tener una relación madura y responsable con las drogas, debido a que las drogas están presentes en nuestro contexto social. El acceso al tabaco y alcohol es muy amplio, el tabaco a la marihuana es muy amplio, el tabaco a la cocaína es muy amplio, el tabaco a otro tipo de sustancias es muy amplio. Entonces, que ellos sepan que las drogas están presentes en el contexto social, cómo manejarlas, cómo hacerle frente, etc. Luego es muy importante, pero ya nos desborda en muchas ocasiones la posibilidad de poder afrontar todo lo que ahí vamos a indicar, que sería potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Es decir,
Una sociedad que tiene bien delimitados los factores de protección, lo que hace es reduce el consumo de sustancias. Una sociedad que tiene muchos factores de riesgo aumenta el consumo de sustancias. Y esto lo sabemos. Vamos a voy a poner un ejemplo para que lo vayamos viendo. El fracaso escolar facilita el consumo de sustancias y el consumo de sustancias facilita el fracaso escolar. Con lo cual, un país que tenga mucho fracaso escolar incrementa el riesgo de consumir sustancias. Un país que tenga menos fracaso escolar disminuye el riesgo de consumir sustancias. Pero claro, ¿por qué se tiene fracaso escolar? Por condiciones familiares, por condiciones sociales, por condiciones de la escuela, por condiciones de expectativas futuras, con lo cual el trabajar en prevención implica trabajar en muchos factores, algunos que podemos manejar, por ejemplo, si el programa se aplica en la escuela, si el programa se aplica a nivel comunitario, si el programa se aplica en la familia, pero no podemos manejar otro tipo de factores, como puede ser que la escuela del municipio concreto donde trabajamos sea o no de calidad, o que haya otros factores como por ejemplo que haya mucho paro y eso incrementa el consumo de alcohol, por ejemplo, en ese contexto. Pero podemos hacer mucho también si queremos, porque lo bueno que tiene la prevención es que se puede incidir en todos los factores y aspectos si hay suficiente motivación técnica para ponerlo en práctica por el técnico que la tiene que aplicar, que esto sí que es clave a estos niveles. Por eso, trabajar en prevención es un campo duro, difícil, no siempre entendido y aparte nos piden resultados imposibles. Solucióname el problema de las drogas, es lo que se decía hace unos años por parte de algunos técnicos, perdón, por parte de algunos concejales o políticos. Bueno, el tema de las drogas no se soluciona de la noche para la mañana. Podemos ir controlándolo, reduciendo, cuando realmente se nos está incrementando y se nos va a seguir incrementando. Si alguien tiene dudas de que va a tener poco trabajo en prevención, que lo olvide. Y aparte, bueno, podemos seguir una década, 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas trabajando en el tema preventivo, porque hay trabajo para sobra, porque nuestro sistema social no defiende un modelo saludable, a pesar de que todo el mundo dice modelo saludable, en la práctica esto no es así. Y luego, en la línea de lo que acabamos de decir, es muy importante modificar las condiciones del entorno sociocultural y proporcionar alternativas de vida saludable. Si un joven lo pasa bien con sus amigos, haciendo actividades de ocio, deportivas, lo que sea, no tiene por qué acudir a sustancias para cambiar los efectos que se le van produciendo a otros niveles. Aunque no hay que olvidar que la industria vinculada a todo el tema de sustancias es muy potente, se dedica a facilitar y canalizar para que la gente consuma sustancias y esto va un poco en contra de una vida saludable. Pero esto ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo sin olvidar el gran cambio que se ha dado en los últimos años con todo el tema de las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías permiten que tú hasta puedas pedir drogas ya directamente por redes sociales, por grupos de WhatsApp cerrados, por lo que es los sistemas ocultos de Internet. Y esto, pues bueno, lo hay que conocer también y esto, pues bueno, acarrea dificultades, aunque en algunos casos también hay un trasvase, ¿no?, del consumo de sustancias, por ejemplo, como ocurría históricamente en algunos grupos de modo muy masivo, a la utilización pues abusiva de la tecnología. Lo digo que hay que tener todo en cuenta de cómo va cambiando las cosas o cómo puede cambiar incluso el consumo de distintas sustancias. Bueno, otra pregunta importante que a alguno le pueden plantear, aunque suele estar bastante claro para el técnico preventivo, el que va a trabajar en prevención, es ¿por qué debemos prevenir el consumo de drogas? ¿Hay algún movimiento social, sobre todo por parte de la industria del tabaco, alcohol, juego, cannabis, etcétera, y también por parte de los que se dedican al tráfico, producción y manejo de drogas ilegales, de que por qué hacer prevención? Dejar que todo vaya pues como debe ir. Bueno, pues esto no es así porque sí que debemos hacer prevención, sin olvidarnos que hay que hacer otras cosas que no nos corresponden a nosotros. Es decir, se debe dar información, que eso es una parte global, social, que debe estar presente, se debe hacer educación y se debe hacer prevención. Y también se debe hacer represión del tráfico para cumplir las normas legales. Pero eso no nos corresponde, digo directamente. Por ejemplo, sí que debemos tener una interacción entre lo que es la educación y la prevención. Es decir, que la escuela tenga un modelo educativo que vaya en la línea del no consumo de sustancias y promover estilos de vida saludables y que podamos aplicar intervenciones preventivas. Esto ya lo iremos viendo cuando hablemos de la prevención a nivel escolar, de cómo ir combinándolo, cómo ir ajustándolo, porque realmente estamos ante una alarma social,
pero que ya se ha normalizado. Es lo más curioso de este caso. El consumo de sustancias produce miles de muertos cada año en adultos o en otras personas más jóvenes, pero parece que no pasa nada. Es como lo que ocurre en las guerras. Cuando muere uno, buf, es una noticia impresionante. Cuando mueren cinco, buf, es una noticia impresionante. Cuando todos los días mueren 5, 10 o 20, ya no es noticia. Pues es lo que pasa con el tema de las drogas. Y en España, pues es algo que lo vivimos de modo sistemático, como en otros países. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos en un mundo globalizado y lo que pasa aquí pasa de modo semejante en otros sitios. Entonces, situación nuestra. ¿Qué justifica prevenir el consumo de drogas? Bueno, lo primero es que la prevalencia del consumo es muy elevada. En España tenemos un problemón enorme con el consumo de drogas porque somos país de tránsito para las drogas hacia Europa. Toda la ¿Qué cocaína, tal? ¿Cómo vas? casi toda, entra desde ¿Siempre más claro? Latinoamérica No para sé. Pues mira, España hacia ¿sabes lo que me ha afuera pasado? y Que pasa este lo mismo verano, con otros Elisardo, por países, favor, como es todo lo que entra de Latinoamérica y lo que entra también del norte de África y de, en el caso del hachís, en Elisardo, este caso, y lo que pasa en Elisardo, otros sitios. disculpa un minuto. Sí, Por favor, apagar los micrófonos que estamos escuchando las vacaciones de verano de algunos, por favor. ¿Vale? Gracias. parece que apagaos. Bien. Entonces, la prevalencia es muy alta. Es decir, tenemos de los niveles de prevalencia más altos de consumo de Europa, que en parte se explica por la disponibilidad. La disponibilidad explica mucho el consumo. Y esto, bueno, tendremos ocasión de verlo y comentarlo. Y bueno, ahí en Murcia se conoce bien que también es una zona donde hay un alto nivel de disponibilidad de drogas de todo tipo. Bueno, el segundo aspecto por el que justifica prevenir el consumo de drogas es que el inicio del consumo es en la adolescencia. Y la adolescencia es una etapa de maduración donde muchas personas, como adolescentes, como corresponde, tienen que conocer el mundo y no conocen exactamente los mecanismos de afrontamiento y de ¿Viste con el resistencia Mercedes ante ayer, presiones tío? que les puedan poner. ¿Qué le dije a Entonces, él? esto Digo, tío, es Maribel, cuando vio importante. el coche de Mercedes, digo, No dice, se "Uy, puede eliminar eso desde ahí parece los la, eso, sonidos de todos. en la entrega de llaves. Maribel, Ya. Bueno, otro aspecto es ¿por qué debemos prevenir el consumo de drogas? Porque produce efectos negativos. Pues vamos a ver, hablé del fracaso escolar, no digo que el consumo de drogas produzca fracaso escolar, pero facilita el fracaso escolar. El consumo de cannabis facilita los síndromes motivacionales, facilita el fracaso escolar. El consumo de alcohol acarrea otros problemas sucesivamente. Entonces, al final, el consumo de sustancias produce consecuencias negativas, tanto en la salud física como en la salud mental, con los problemas familiares como en otros problemas. Entonces, es una obligación reducir este tipo de problemática y sí que, como iremos viendo, la educación es insuficiente para producir este tipo de entrenamiento, manejo, etcétera. De ahí la necesidad de pasar a programas preventivos que complementen el campo educativo, aunque realmente, como cada vez se echa más en falta, sería necesaria una asignatura en las escuelas donde se centrase en aspectos de tipo preventivo y en aspectos de mejora de la salud. Pero esto lo tenemos muy verde todavía en nuestro medio, pero habrá que ponerlo en práctica porque al final el sistema educativo debe solventar problemas y hacer que que las personas funcionen mejor. Si no, eso nos va a producir problemas a corto, medio y largo plazo. Bueno, también justifica hacer prevención a nivel comunitario, a nivel escolar, a nivel familiar, porque tenemos programas preventivos eficaces que reducen la prevalencia del consumo. Como luego veremos, es coste eficiente la prevención. Lo que ocurre es que la prevención es como la cenicienta de todo lo que se hace en la educación, en sanidad, etcétera, porque parece que con una charla ya está todo solventado y parece que así la gente va a consumir menos, cuando realmente un programa preventivo para que funcione lo hay que mantener a largo plazo, mantenido en el tiempo, etcétera, como se está haciendo por parte de muchos organismos, por parte de muchos servicios, como es, por ejemplo, el caso del curso y de los técnicos que estamos aquí o estáis aquí de la región de Murcia. Sí que se está haciendo prevención, sí que se hace un esfuerzo en relación con la prevención, pero los medios no son
los suficientes habitualmente, porque se podría hacer mucho más. No digo que no se haga, se hace y mucho, pero se podría hacer mucho más. Porque el gran problema que tenemos en nuestro sistema es que se prioriza mucho el tratamiento. Cuando tienes el problema, cuando tienes el trastorno, cuando tienes la enfermedad, pero no se prioriza que no llegues a eso. Y aparte, creo que no hemos aprendido mucho de la epidemia o de la pandemia del COVID. Precisamente hemos solventado la pandemia del COVID con la vacunación, que es me prevengo biológicamente con una vacuna para no coger un trastorno posterior. La prevención es lo mismo. Lo que hacemos es una inmunización psicológica, escolar, familiar, social, para que no se consuman sustancias posteriormente. Pero esto nos cuesta mucho asumirlo en nuestro sistema, sobre todo por nuestro sistema de mucho consumo de alcohol, mucho consumo de tabaco, mucha producción y consumo de cannabis, mucho tema de juegos recreativos, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante que quede claro, y lo veremos en un rato de modo más amplio, tenemos programas preventivos eficaces. Esto es muy importante porque si son eficaces, esto es muy importante cara a la administración, al contexto social, al sistema educativo, a todo. Luego, también es importante aplicar o asumir que tenemos que aplicar y trabajar en este campo porque hay demanda de programas preventivos, sobre todo para las personas más vulnerables. Los programas se pueden aplicar perfectamente en las escuelas, pero también en centros de menores, se pueden aplicar en personas con problemas, en grupos de una zona marginal, y esto es importante porque nos permite facilitar que esas personas tengan una mejor salud a corto, medio y largo plazo. Bueno, luego sabemos cuáles son los principios básicos para una buena prevención. Eh, Hay que recordar que de los años 70 y 80 para acá, la prevención se ha convertido en un tema prioritario debido a que el consumo de sustancias se dispara desde la década de los 70 del siglo pasado. Primero la heroína, luego la cocaína y ahora estamos con la marihuana. Entonces, se le dedican muchos recursos, sobre todo en los países más desarrollados, de cómo hacer una buena prevención para reducir los efectos, porque al final el tema es muy sencillo. Por una persona, solo una, que desarrolle un problema físico o un trastorno mental debido al consumo de sustancias, el coste sanitario y el coste social que va a tener esto es impresionante. Esto se puede ver en el tema de la marihuana y el tema del hachís. Como una persona pase de un consumo esporádico a desarrollar una esquizofrenia que no le correspondía si no consumiese marihuana o hachís, esto le va a tener un coste sanitario a la administración de millones de euros, porque esa persona, si tiene un brote psicótico que se convierte en esquizofrenia a los 20 años y vive hasta los 60, son 40 años, 30, 40 años, que va a tener un coste sanitario enorme año a año y además que si pasa a tener una pensión, le hay que pagar la pensión a lo largo de 30 o 40 años. Es un coste enorme, pero en nuestro caso cuesta mucho analizar este tipo de cuestiones, pero hay que ir en esta vía porque es básico. Y luego lo final es que la prevención es coste eficiente. Esto es totalmente claro, como vamos a ver, ¿no? En algunos aspectos a continuación. Bueno, una cuestión que tenemos que ir avanzando es que desde hace ya unos años se ha ido conceptualizando la prevención por su relevancia en tres grandes bloques, como vamos a ver, la universal, la selectiva y la indicada, que la mayoría conocen qué consiste, pero que hablaremos luego de ellas. Y lo que es relevante desde ya hace unos 20 años, más o menos, es que se desgaja la prevención de la promoción, aunque en España todavía estamos a un camino intermedio. Es decir, una cosa es la promoción de la salud, otra es la prevención, otra es el tratamiento y otra es la recuperación. Entonces, estamos en esta fase y vamos un poco en la línea en esta fase, también en España, de pasar de la promoción de la salud, donde se incluía la prevención, a desgajar la promoción de la salud por un lado, de la prevención, del tratamiento, de la recuperación. Entonces, sistema sanitario, tratamiento y recuperación. Esto está totalmente claro. En centros asistenciales, en ambulatorios, en primaria, todo el sistema sanitario que conocemos bien. Previamente, promoción de la salud a nivel social, global, en la escuela, en la comunidad, etcétera.
y la prevención se centraría más ya en programas de tipo específico. Bueno, esto vamos avanzando paulatinamente porque son los cambios conceptuales que se van dando conforme pasa el tiempo. Bueno, incluso recientemente se ha dado un paso adicional, incluso se ha diferenciado ya los tipos de promoción: social, comunitaria, individual y familiar. Pero bueno, esto no se operativiza luego también porque se solapan en muchos casos promoción de la salud y prevención en nuestro sistema. Lo digo para que se vaya sabiendo un poco por dónde van las tendencias. Bueno, en relación a lo que es tipos de prevención. Bueno, el modelo de prevención primaria, secundaria y terciaria de Kaplan del año 1980, pues ha quedado ya, por así decir, aparcada porque hemos pasado a otro tipo de conceptualización a partir de Gordon y que luego el Instituto de Medicina norteamericano asume y que luego se asume a nivel internacional por parte de todos los técnicos preventivos, que es diferenciar la prevención en universal, selectiva e indicada. De modo sintético, universal, prevención para todos. Pero no nos olvidemos que cuando hablamos de prevención hay que operativizarla, con lo cual la prevención tiene que ser mediante programas preventivos, acciones preventivas o entrenamientos preventivos específicos. En el caso de la universal es para todo el grupo de IANA. Por ejemplo, lo que se hace en la escuela: programas preventivos para chicos de 12 a 14 años y se le aplica a todos los chicos, pues, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, de distintas escuelas, etc. La selectiva y la indicada, que se ha desarrollado menos, pero que es muy importante por su relevancia y por su utilidad. La selectiva sería cuando es a un grupo de modo concreto que tiene mayor riesgo de consumir. Esto es importante. Entonces, en este caso, podemos aplicar una intervención específica. Por ejemplo, hijos de alcohólicos que están en tratamiento, para que lo entendamos. Entonces, en este caso, sabemos que los hijos de alcohólicos tienen un mayor riesgo de consumir sustancias por factores probablemente biológicos, porque un caso va a ser cierto y otro no, y por factores de tipo familiar y ambiental, porque no es lo mismo vivir en una familia donde no son alcohólicos uno o dos padres a una familia donde lo son. Y esto, pues bueno, queda totalmente claro. Menos ingreso de dinero, más conflictos, más internamientos, más cristos. Entonces, una intervención selectiva la podemos orientar, por ejemplo, a este tipo de grupo, o la podemos orientar en un barrio marginal a un grupo étnico concreto que tiene un mayor riesgo de consumir sustancias. Entonces, tenemos identificado ese subgrupo porque tienen un mayor riesgo. Es cuando tienen un mayor riesgo. Y luego la prevención de tipo indicada es para aquellos individuos de alto riesgo. Esto, pues por ejemplo, se hace no como prevención, pero sí como educación, cuando hay, por ejemplo, sistemas de apoyo educativo en las escuelas. Estoy hablando a nivel educativo, no estoy hablando de prevención. Pero, por ejemplo, una prevención indicada sería cuando detectamos un niño o una niña de 13 o 14 años que tiene un grave riesgo de consumo por distintos factores, nos centraríamos en aplicarle un programa preventivo de ese tipo. Lo digo para que veamos que tenemos unas posibilidades de intervención enormes. Otro tema, como alguno dirá, es que no tengo tiempo. Correcto. El gran problema en prevención es que hay mucho que hacer y no siempre se tiene tiempo. Este es el gran problema. Pero se puede hacer mucho, se hace mucho y es muy gratificante porque una sola persona que no consuma abusivamente alcohol en el futuro, que no fume en el futuro tabaco, que no fume hachís en el futuro de modo sistemático, se está consiguiendo unos efectos increíbles a nivel de salud en esa persona a corto, medio y a largo plazo. Y esto es muy importante y además es nuestra función. Cada uno tiene una función específica. Bueno, en los últimos años, los últimos 20 años, ha aparecido otro tipo de prevención que en cierto modo surge, que aquí lo podemos comentar perfectamente, por la poca implementación de la prevención clásica que hemos comentado previamente, universal, selectiva e indicada, y también porque hemos descubierto que los sistemas normativos funcionan súper bien, como hemos aprendido a partir del Convenio Marco del Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, sacas una norma donde prohíbes cierto tipo de actos y de conductas y la gente lo cumple. En los países desarrollados la gente lo cumple. Entonces, ¿en qué consiste la prevención ambiental? En poner en marcha acciones para cambiar el entorno cultural, social,
físico y económico en el que las personas toman sus decisiones sobre el consumo de drogas. Incluyen medidas como fijación de los precios del alcohol, prohibición de la publicidad del alcohol, consumo de tabaco, y hay eficacia clara de esto. Y otras aspiran a proporcionar entornos escolares protectores, por ejemplo, promoviendo un ambiente de aprendizaje positivo, comprensivo y enseñando normas y valores de civismo. Operativización, leyes y normas que impidan el consumo. Pues, por ejemplo, una medida de prevención ambiental es sacar una normativa legal que impida que no pueda haber a menos de 200, 400, 500 metros de un colegio, pues un bar para vender alcohol, un estanco para vender tabaco o un salón de juego para que puedan acudir. El gran problema es cómo estoy implantándolo de modo sistemático y que se vaya asumiendo. Lo que queda claro es que son medidas hipereficaces, pero hay mucha resistencia a que se implanten. La ventaja es que esto se ha hecho a lo largo de normativas mucho más amplias, como ha sido, por ejemplo, mediante acuerdos marcos, como es el de la OMS, o por directivas europeas, como ha ocurrido en otros casos. Bueno, sintetizando un poco acciones de lo que se puede y lo que no, y lo que no se puede hacer en los temas preventivos. Bueno, para enmarcar quizás y encajar un poco todo, esta transparencia nos indica un poco lo que se puede hacer, lo que se hace y hasta dónde se puede hacer. Es decir, conforme hemos ido avanzando en el tiempo, no queda más remedio que ampliar el foco y ver todas las posibilidades que hay. Hay unas que son excelentes, buenas, que consiguen unos resultados impresionantes y otras que son un poquito más light, pero que se están también implantando y este marco nos permite engarzar todo. Entonces, por una parte habría prevención ambiental, que serían normas que vamos a ver, prevención del desarrollo, programas preventivos básicamente en la escuela, y informativo, que son información. Entonces, por ejemplo, a nivel universal, ¿qué sería lo ideal con medidas ambientales? Legislaciones que insistan en la prohibición del consumo de drogas y que se cumplan. Es muy importante, no solamente tiene que haber normas, tienen que cumplirse, pero por ejemplo en esta vía sí que ha sido muy útil sacar pues bandos municipales o normas municipales de, por ejemplo, dónde se puede y no se puede consumir alcohol, dónde no se puede uno reunir, o por ejemplo, el vallado de, por ejemplo, parques para que ahí no se pueda hacer botellón. Esto, pues, por ejemplo, son medidas de tipo legislativo que lo han puesto en práctica municipios, no hace falta que sea incluso a nivel nacional. Bueno, de tipo universal, de desarrollo, pues todos los programas que conocemos específicos de tipo preventivo o estrategias de manejo de la conducta de las clases en las escuelas de primaria, para que veamos que esto encajaría en esa vía. Y luego, de tipo informativo, es campañas en medios de comunicación para crear conciencia de los peligros de las drogas, que no las hay. Lo digo un poco para que veamos. De vez en cuando había en los años previos, pero actualmente no las tenemos para que veamos. Bueno, intervenciones de tipo selectivo, que sería ya para grupos específicos, que serían grupos o personas en riesgo, pero siempre que son grupos identificados. Por ejemplo, a nivel universal, pues, por ejemplo, control y acciones selectivas para el tráfico de drogas en barrios de alto riesgo. Es decir, controlar en barrios de alto riesgo los consumos con controles sistemáticos para que se reduzca lo que es la disponibilidad de sustancias. Uno diría, ¿irán al barrio de al lado? Pues resulta que sí, irán, pero irán menos. Se baja el consumo. Bueno, selectiva del desarrollo. Por ejemplo, programas de visita a casa de mujeres embarazadas vulnerables. Esto es orientado a programas para barrios marginales, para gente con problemas o que no asisten a la escuela. Y en el caso, por ejemplo, de acciones selectivas de tipo informativo, sería aquellas intervenciones, por ejemplo, orientadas a jóvenes varones en barrios deprimidos con fuerte cultura de pandillas. Esto, por ejemplo, sería aplicable, como se hace en muchas ocasiones, en barrios marginales donde hay muchos problemas, están identificadas las personas y se hace pues un trabajo con los mismos. Bueno, a nivel de indicada, pues por ejemplo, lo que se hace por nuestro sistema jurídico, lo que hacen en otros países, que se impide el movimiento de individuos de un barrio a otro cuando están, por ejemplo, pues bajo fianza o cuando tienen que aplicarles cierto tipo de controles en vez de estar pues encarcelados, por ejemplo. De desarrollo, lo que hemos comentado, pues programas específicos que se pueden implantar, por ejemplo, para varones con problemas de control de impulsos. Entonces sería una intervención específica individual. Y en el caso informativo a nivel indicado, por ejemplo, intervenciones de feedback normativo
para personas que abusan de sustancias, con lo cual así podemos llegar a más personas. Vamos a ver. Ah, perfecto. Bueno, lo que se utiliza en prevención ambiental, por si alguno tiene dudas, y esto lo comentaremos en una sección posterior, mucho la legislación, los impuestos, lo que nos es caro lo compramos menos, las restricciones en los locales, muy difícil en nuestro medio, el control de la publicidad, vamos avanzando mucho y hemos avanzado mucho, el control de la edad de venta a menores, esto vamos avanzando pero nos está costando, reducir los puntos de venta, esto es clave, pero hay una resistencia numantina por parte básicamente de lo que es la industria, el tema del etiquetado, vamos muy verdes todavía en este tema en relación al alcohol, pero muy bien en el tema del tabaco, incidir en los dueños de los locales, a veces hay que llevar a cabo una acción obligatoria formativa o voluntaria formativa para los dueños de los locales para que pasen a tener locales de calidad, no locales de consumo, es decir, también la terminología es muy importante en muchas ocasiones, y luego cualquier medida que lleve a reducir la disponibilidad de sustancias, como se hace, ¿no? Con muchas acciones que podemos ver y conocer. Bueno, otra cuestión que hay que diferenciar para evitar problemas de confusión, que esto es importante, pues también tenerlo en cuenta, es diferenciar la prevención específica de la inespecífica. Esto queda un poco fuera de lo que es los técnicos aquí presentes, pero sí que es una interferencia a veces con asociaciones o gente que va surgiendo y que cree que lo que hace pues es bueno. Es decir, la prevención específica es lo que estamos hablando. Son acciones o actuaciones concretas que de forma clara, concreta y explícita tratan de influir en el consumo de drogas o de adicciones comportamentales y se hace habitualmente con programas preventivos específicos, evaluados y eficaces. Prevención inespecífica. Todo lo demás es coger uno que ha estado en la cárcel por tráfico de drogas y llevarlo a la escuela, contraproducente. Llevar, por ejemplo, a explicarles todos los efectos de las drogas en una conferencia global y que lo explique alguien que consume, contraproducente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no solamente desconocemos la eficacia, es que a veces incrementa la eficacia, perdón, incrementa el consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todavía sigue habiendo acciones e intervenciones que pasan por preventivas que son contrapreventivas. Bueno, por ejemplo, los ejemplos más claros son los programas teóricamente preventivos, que cuando se les critica dicen que son educativos y cuando se les critica ya no saben lo que son, programas que implanta gratuitamente, por ejemplo, la Fundación Alcohol y Sociedad para la teórica prevención del consumo de alcohol, que nunca se han evaluado, que dicen que funcionan y que no funcionan en absoluto, o los programas que ponía en práctica la Fundación Philip Morris, con lo cual incrementaba el consumo por lo que sabíamos. Porque claro, si la prevención no se aplica bien, puede ser contrapreventiva, puede tener unos efectos negativos y esto lo hay que tener muy en cuenta. Luego, ¿dónde hacer prevención en relación a los aquí presentes? Bueno, normalmente la prevención en nuestro medio se suele centrar en dos o tres aspectos centrales, ¿no? Uno es, hay algún programa comunitario que ha sobrevivido, con lo cual se lleva a cabo la prevención a nivel comunitaria, y hay programas en funcionamiento actualmente. La prevención escolar es la que prima, es la más importante que está en marcha habitualmente, y junto a ella la prevención familiar, que es muy difícil de implantar, complicada, y que los padres participan poco. Pero bueno, aquí tenemos el listado donde se puede hacer prevención. Bueno, la escuela, queda claro, el instituto y nos estamos olvidando de la universidad. Cada vez hay más programas preventivos en la universidad porque muchas personas empiezan o inician el consumo de sustancias, sobre todo alcohol o consumo excesivo de alcohol o marihuana, en la universidad, con lo cual hay que ir implantando programas tanto en la escuela, en el instituto como en la universidad. En la familia, sobre todo en las que tienen riesgo, sería muy importante implantarlo, pero cuesta mucho ponerlo en práctica. En la comunidad es muy importante, pero sobre todo para crear una conciencia comunitaria de que hay que prevenir el consumo de sustancias, que no siempre se va haciendo. En el lugar de trabajo, aunque esto se encarga habitualmente los servicios de medicina de empresa, es importantísima la prevención en el lugar de trabajo, pero va en una vía paralela a, por ejemplo, los aquí presentes, porque suele encargarse todo lo que es todo el tema de salud laboral, los gabinetes que hay específicos para este tipo de cuestiones, y es central. Sobre todo, ellos lo centran en el tema de alcohol,
en el tema de tabaco y en el tema de marihuana, fundamentalmente. El tema del alcohol por la accidentabilidad que tiene, el tema del tabaco por los accidentes que puede haber, sobre todo en industrias vinculadas con riesgo de incendio, y el tema de la marihuana porque para la conducción y para otro tipo de trabajos puede acarrear sus problemas importantes. Y en el lugar de trabajo esto está totalmente regulado por normativas, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en otras. Bueno, el tema del ocio y la diversión. La intervención preventiva en el ocio y la diversión es difícil, compleja y hay muy pocos programas preventivos porque es muy difícil de hacer ahí y sería el último lugar donde habría que hacer la prevención. Es decir, no digo que no haya que hacer prevención, información y elementos de reducción de daños en los temas de ocio y diversión, pero tiene que estar bien potenciado previamente toda la prevención escolar, toda la prevención familiar, toda la prevención comunitaria. Porque si desviamos todo al ocio y la diversión, la gente no va a que le aplique un programa preventivo en el ocio y la diversión. Va a pasarlo bien y va a beber habitualmente. Lo digo un poco para ubicar este tipo de temas, porque aparte, luego la evaluación de los mismos no tiene siempre adecuados resultados. Otra cuestión es facilitar un ocio y diversión seguro y saludable a los jóvenes que tienen totalmente derecho al mismo, que esto es otra cuestión importante. Luego también hay programas preventivos en personas en régimen de internamiento. Sobre todo los programas más importantes han orientado a mujeres que tienen hijos y los hay y se aplican en distintos lugares. Luego en grupos de riesgo, aunque desborda quizás el planteamiento de los aquí presentes por el tipo de trabajo en el que están centrados, en los medios de comunicación es muy importante hacer acciones para que ellos sean transmisores de aspectos de salud y de ideas preventivas, porque los medios de comunicación son los que canalizan y catalizan las ideas y las informaciones. Entonces, a veces hay medios que son pro consumo y también por los intereses que tiene la industria en financiar, en muchos casos, a periódicos o a otro tipo de publicidad. En este momento, el gran problema que tenemos con los temas preventivos está en las redes sociales. Es impresionante la contraprevención y la potenciación de acciones de consumo en las redes sociales. Es impresionante. O la publicidad que entra de la industria del alcohol por las redes sociales. Del tabaco no entra porque está prohibido, pero sí que, por ejemplo, utilizan otras estrategias como financiar el fumar en películas, promocionar películas antiguas donde sale todo el mundo fumando. Es decir, que todo esto lo tenemos que conocer para hacerle frente luego a las acciones que vamos a poner en práctica. Luego el tema de las leyes y normas por prevención ambiental, que es muy eficaz, pero que también es complicado de poner en práctica en España y en otros sitios, esto es así de claro, y luego a veces hay que ponerla en lugares donde es viable realizarla, pues en un grupo concreto de personas con problemas, en otros que tengan dificultades, etcétera. Hay que ver el lugar más idóneo. Bueno, entonces, ampliando un poquito lo anterior, pero también sin detenerme mucho, la prevención escolar es la clásica. Es decir, la mayoría de los aquí presentes se van a centrar, os vais a centrar fundamentalmente en la prevención escolar. Es la que es más manejable, más accesible, podemos llegar más fácilmente a ella, tenemos programas preventivos, los podemos evaluar, porque los chicos y chicas es lo que se llama en cuestiones metodológicas muestras cautivas. Es decir, ellos tienen que acudir obligatoriamente a clase, tienen que ir a la escuela, tienen que ir al instituto y por tanto podemos hacer acciones para todos, que es lo relevante. Entonces se hace habitualmente en la escuela, con toda una clase las acciones de tipo preventivo, siguiendo las normativas legales y éticas y los consentimientos según las normativas en vigor. Es la que más se ha generalizado, los programas suelen ser universales y la buena prevención escolar funciona, es decir, reduce el consumo de sustancias. Vuelvo a insistir por si alguno lo duda, que si la educación funcionase bien, que si la educación fuese suficiente, no haría falta programas preventivos. Pero en este momento, el problema del consumo de sustancias y de otras adicciones comportamentales
ha desbordado lo que es el funcionamiento normal. Es uno de los graves problemas sociales que tienen las sociedades desarrolladas. Y esto exige un abordaje más allá de lo que es la educación en sí, porque la educación no se orienta específicamente a prevenir el consumo de sustancias. La educación se orienta a aprender matemáticas, a aprender lengua, a aprender sociales, a aprender ciencias de otro tipo, pero no se orienta a la prevención del consumo de sustancias, aunque da algún tipo de información sobre las sustancias. Bueno, en medio universitario está menos desarrollada, pero es un problemón actualmente y además la introducción de las intervenciones en medio universitario básicamente se centran para reducir el fracaso escolar y los problemas asociados de salud física y salud mental producida por los consumos y sobre todo porque se ha generalizado mucho en todos los países desarrollados, como conocemos bien, la enseñanza obligatoria en lo que es la enseñanza primaria y secundaria hasta los 16 años como mínimo, y se ha generalizado mucho la enseñanza universitaria en la mayoría de los países desarrollados. Pensemos, por ejemplo, que en España hay 1,5 millones de universitarios, con lo cual tenemos un grupo poblacional muy importante que además coincide con un grupo poblacional que consume muchas sustancias. Por eso lo hay que tener en cuenta. Bueno, a nivel familiar es un tipo de prevención importante, sobre todo cuando consumen los padres o los hijos consumen. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que sí sabemos es que la intervención familiar es compleja porque históricamente se hacía a través de la escuela de padres, que poco a poco ha ido perdiendo peso, pero también es que se puede implantar, porque lo que nos encontramos es que si se hace una intervención mediante modelo escuela de padres para prevenir el consumo de sustancias o se hace una intervención específica de un programa preventivo a nivel familiar, los que acuden habitualmente son aquellos que no tienen problemas de consumo de sustancias o sus hijos no tienen problemas de consumo de sustancias, porque son los padres más sensibilizados, pero los que lo precisan no suelen acudir a este tipo de programas, excepto si se les facilita acudir, pagándoles el transporte, como se ha encontrado en muchos países, cuidándoles a los hijos con una guardería paralela o alguien que cuida a sus hijos, porque en muchos casos precisamente tienen graves problemas de tipo social, laboral, de integración, y entonces, pues bueno, tendríamos que facilitar este proceso, porque además todo el mundo tiene derecho a una educación y tiene derecho a un sistema de salud adecuado, y entonces iría en este sentido. Y lo que sabemos es que los programas de prevención familiar son muy útiles en familias problemáticas. Esto parece que es de perogrullo, pero es que se ha comprobado. El tema es que tengamos medios y recursos para poner en práctica los programas en este grupo concreto, que no siempre podemos hacerlo. Bueno, la prevención comunitaria, teóricamente, es de las mejores prevenciones que hay, porque una prevención comunitaria obliga a tener dentro del marco global de la prevención comunitaria toda la prevención familiar escolar y la comunitaria. Entonces, este es un modelo teóricamente muy bueno que se ha implantado pues en muchos lugares en los años 80 y 90, incluso en España, pero que ha ido perdiendo peso, perdiendo peso, perdiendo peso, porque el tema es que no ha habido manera de mantener este tipo de programas, porque implica acciones en la escuela, todas las escuelas del municipio, acciones familiares sistemáticas, acciones vinculadas a lo que es el ocio y tiempo libre, acciones vinculadas a los medios de comunicación, y esto exige un programa estable, esto exige unos técnicos estables, esto exige una inversión estable en este tipo de programas. Entonces han ido perdiendo peso siendo programas básicos. Lo que es importante tener en cuenta es que, siendo uno de los países de mayor consumo de drogas del mundo, no está priorizado en el nivel que debiera el tema preventivo, porque bueno, somos como somos, tenemos las características que tenemos y esto también lo hay que asumir, es decir, hay que conocer dónde vivimos, cómo vivimos y los elementos que subyacen a nuestro sistema de vida. No hay que olvidar también el gran peso que tiene en nuestro medio la industria del alcohol. Somos en este momento el segundo país productor del mundo de vino, ya somos el segundo y somos un país de exportación de vino de modo importante, ya contribuye mucho al PIB, igual que pasa con el juego y entonces pues empezamos la lucha continua. ¿Qué primar, la economía o la salud? Pues bueno, cuando hablamos de primar economía o salud,
ya sabemos quién va a ganar. No va a ganar la salud, siempre gana la economía, por lo menos a corto plazo. A medio plazo, pues eso varía. En los últimos años, la prevención comunitaria ha llevado a potenciar mucho todos los aspectos de prevención ambiental. Es decir, como no hay manera de hacer acciones comunitarias amplias y importantes, pues bueno, se está orientando todo a sacar leyes y normas que nos permitan controlar los consumos de sustancias de un modo distinto. Lo digo un poco para ir viendo cómo ha ido el proceso, por dónde va. Bueno, la prevención laboral ya hemos comentado. Es un tipo de prevención muy importante. Imagino que ninguno de los presentes va a estar centrado en la prevención laboral, pero tiene una importancia enorme y además hay unos controles enormes a estos niveles porque no las empresas, sobre todo las grandes, no pueden correr riesgos de que la gente tenga accidentes de trabajo, porque eso se ve muy mal. Tampoco pueden consentir que haya temas de mortalidad, porque eso se ve muy mal en el trabajo, y no pueden consentir que haya accidentabilidad laboral. Entonces, hay unas normas muy específicas, centradas sobre todo en el tema del alcohol y del tabaco y también el tema de los psicofármacos, cuando incide sobre todo en el tema de la accidentabilidad, que esto es importante tenerlo en cuenta. Debe saberse que hay programas preventivos en marcha muy importantes a nivel laboral en la mayoría de las grandes empresas. El más conocido, porque es público, siempre es el de Renfe Adif, pero, por ejemplo, hay programas desde en Iberia, en múltiples empresas grandes, pero no lo suelen indicar a nivel público porque esto les incidiría negativamente, como ellos consideran, en que alguno piense que allí la gente consume y tiene problemas de consumo. Pero bueno, los programas están en marcha. Y, por ejemplo, todas las empresas de transporte ferroviario del mundo, y hay muchos datos publicados en este sentido, tienen programas preventivos muy específicos y muy estrictos, igual que para el tráfico aéreo, para el tráfico marítimo, para la conducción, por ejemplo, de autobuses, sobre todo para preservar que esas personas no tengan ningún riesgo de producir accidentes, que esto es un poco lo que subyace, tanto accidentes a ellos, accidentes a otras personas, como la accidentabilidad de tipo laboral, para que veamos que sí que hay un campo preventivo a veces enorme que desconocemos y que está aplicándose. Bueno, el tema del ocio, tiempo libre y lugares de diversión, seguramente alguno luego comentará que sí que lleva a cabo programas en esta vía, pero la duda que hay en muchas ocasiones es si son programas preventivos o programas informativos o programas de reducción de daños. Aquí ya entramos en estas dinámicas. Lo que sí es cierto, y esto es importante irlo viendo de cómo es relevante y cómo va a avanzar o no avanzar la prevención, hay algunas variables que hay que conocer y que esto nos marca mucho, ¿no? Las sociedades desarrolladas le dan mucho peso a lo que es el tema del tiempo libre y a la diversión. Por ejemplo, por poner un detalle que nos influye directamente. El crecimiento del turismo en el mundo es de un 7% al año. Esto es una barbaridad. Es decir, cada año en el mundo el turismo crece un 7%. No olvidemos que España, su principal fuente de ingresos es por el turismo, con lo cual lo que vamos a ver en los siguientes años, más de lo que vemos ahora, es más turismo, que nos viene muy bien por el tema de los ingresos y por el mercado laboral, pero esto implica más diversión, implica más ocio y tiempo libre e implica más consumo de drogas. Lo digo que es como van las cosas. Porque el turismo es de gente mayor, tercera edad, si así lo queremos decir, gente adulta, pensemos 25, 30 hasta los 65 años, y jóvenes. Y los jóvenes lo que quieren es diversión, discotecas, temas baratos, y dentro de eso está el tema del consumo de sustancias. Vamos a ver, es el pack, tal como está funcionando. Entonces lo digo que los temas de prevención, reducción de daños, información en lugares de ocio y tiempo libre irá incrementándose, porque esto va a ir incrementándose, y esto lo vemos en todos los lugares. Y por otro lado, va a ser difícil implantar medidas de control y de prevención ambiental porque lo que da dinero, si no se puede obtener de otro lado, pues es difícil que se vaya controlando o neutralizando. Esto es algo que hay que tener en cuenta, porque claro, hay turismo de calidad y turismo de menos calidad. El turismo de calidad es muy caro y es para grupos selectos que tienen mucho dinero, con lo cual hay un mayor control a nivel de consumo de sustancias, y luego hay un turismo de menor calidad o un turismo barato,
Entonces, eso sí que acarrea más problemas, pero esto lo conocemos con el tema del bajo coste en algunas zonas de España actualmente, donde la persona pues puede coger un avión un viernes por la tarde, dormir en la playa el sábado porque el viernes ya no ha dormido, ha estado en la discoteca, pues hasta el sábado a las 2 4 de la tarde y volverse para su país el domingo. Bueno, esto es algo que lo indico como ejemplo de que todos los temas de ocio, tiempo libre y diversión van a ir incrementándose a nivel de demanda, a nivel de programas, etcétera, etcétera, aunque luego los niveles de eficacia varían y además en muchos casos la dificultad de esos programas es que se orientan no a los autóctonos, los de nuestro sitio, sino a los que vienen de fuera, pero también a lo largo de todo el año, como nos va a pasar a partir del próximo mes, que es octubre y que viene el invierno, la gente que va a los temas de ocio y diversión son los que viven en nuestro entorno, son nuestros jóvenes, donde básicamente el punto básico en nuestro medio es el consumo abusivo de alcohol, el botellón, el beber intensivo de alcohol, que van mezclando con drogas ilegales. Básicamente marihuana, hachís es lo que más se utiliza, pero también conforme pasa el tiempo se va introduciendo la cocaína, otros elementos, con lo cual todo se facilita porque hay una gran disponibilidad de sustancias en nuestro medio. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, el tema del régimen de internamiento, esto es algo que afecta menos seguramente a los aquí presentes porque suelen encargarse ONGs de este tipo de programas, pero sí que los hay y ya digo, los que son más relevantes básicamente son los que se dirigen a mujeres encarceladas con hijos en la cárcel y también hay programas de prevención de enfermedades, como se sabe, y para otro tipo de acciones, porque es muy relevante también este tipo de personas, porque al salir van a consumir sustancias como las consumen en el sistema de encarcelamiento. Luego lo de los grupos de riesgo. Algunos de los aquí presentes seguramente trabajarán o querrán trabajar o no les quedará más remedio que trabajar con grupos de riesgo. Es decir, a veces hay, esto además se conoce, hay escuelas, hay institutos donde la gente que acude a los mismos son grupos de riesgo. Una parte están dentro de grupos de riesgo. Esto es importante saberlo. Y eso además se ve reflejado en el fracaso escolar, en el abandono escolar, en los conflictos en la escuela. Entonces, en muchos casos hay que hacer acciones preventivas específicas, pero ya de tipo selectivo en muchos casos, porque son grupos concretos de riesgo, o hay ya que hacer una intervención más específica para esas personas porque tienen un mayor riesgo de tener todo tipo de problemas, no solamente drogas. No olvidemos también que cuando hablamos de drogas es como el catalizador, pero una persona que consume drogas o que empieza a consumir drogas puede ser por problemas personales, por problemas familiares, por problemas del contexto, por problemas comunitarios o por el barrio donde nace, donde hay una mayor disponibilidad o consumo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el consumo no es casual. El consumo se debe a distintos factores y variables y hay que conocerlas y manejarlas, ¿no? Para hacerle frente, como iremos viendo, ¿no? A lo largo de esta y otras sesiones. Bueno, en otros grupos, para que se sepa, que imagino que algunos lo saben y otros no, es muy importante la prevención del consumo de sustancias, por ejemplo, en el ámbito militar. Lo que ocurre es que, como todo el mundo puede imaginar, los temas son de tipo confidencial y no salen a la luz pública, pero todos los países del mundo, en el ámbito militar, tienen un control estricto del consumo de sustancias, sobre todo cuando entran en combate, que esto es importante tenerlo en cuenta. Igual que pasa en otros países, pasa exactamente igual aquí. Entonces lo digo que la prevención militar es también muy importante, sobre todo fundamentado con sustancias que puedan producir problemas graves como que puedan producir brotes psicóticos o que puedan perder la conciencia. Sobre todo yo lo digo cuando la gente va a entrar en situaciones de combate o cuando está utilizando, pues por ejemplo, sustancias y que al mismo tiempo hay un riesgo con el manejo de instrumentos o con lo que es la conducción de vehículos o de otros temas. Bueno, en el campo de la salud se puede hacer programas preventivos perfectamente en temas de salud en grupos concretos o en los centros de menores. Los centros de menores es un grupo muy importante donde se ponen en práctica problemas de tipo selectivo porque en los centros de menores el consumo de sustancias es muy importante junto a los problemas de conducta que suelen tener. Entonces ahí es necesario que se lleven a cabo programas educativos globales y programas preventivos específicos, porque si salen del centro de menores y siguen consumiendo sustancias, van a fracasar
como personas y van a fracasar en el contexto social. Entonces es muy importante ese tipo de programas y se han ido desarrollando y se desarrollan programas en este sentido. Bueno, entonces, en la línea de lo que comentábamos al principio, había algunas preguntas claves o la línea de lo que hay que ir contestando, que lo iremos viendo a lo largo de las sesiones, pero que son esas. Que es, ¿por qué hacer prevención? Ya nos queda claro, alto nivel de prevalencia y tenemos programas preventivos. ¿Para quién hacer prevención? Lo ideal es empezar por los más jóvenes, 12, 16, pero se puede hacer prevención antes y se puede hacer prevención después y se puede hacer prevención a lo largo de toda la vida. Pero los programas preventivos se suelen centrar básicamente en niños, adolescentes y adultez temprana. También en la universidad, como hemos comentado. ¿Cómo hacer la prevención? Con las estrategias, técnicas y programas adecuados. ¿Cuándo hacer la prevención? Lo que hemos comentado. Hay unas etapas críticas claves y otras pues menos relevantes. ¿Quién debe aplicar los programas preventivos? Quien pueda y quien esté contratado para ellos. Lo digo porque no tenemos un currículum preventivo formativo específico, con lo cual no se ha querido desarrollar y bueno, pues uno mismo ha participado a lo largo de casi 20 años de intentar crear un currículum preventivo específico en drogas, con distintas reuniones con el Plan Nacional de Drogas a lo largo de muchísimos años y no hay manera. Con lo cual, esto es, como antes he indicado, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Es positivo porque coge muchas personas distintas y es un aspecto negativo porque no hay un currículum asumido ni hay una, vamos a ver, valoración profesional concreta diciendo tú tienes estas competencias, tú tienes esto y tú tienes que tener este tipo de formación. ¿Cómo saber si funciona la prevención que hacemos? Pues una de dos, o evaluándola o aplicando programas preventivos eficaces, que esto es lo que hay que hacer. Luego, ¿es coste eficiente la prevención? Que es en lo que me voy a detener, que es lo importante. Bueno, una idea a transmitir y una idea a conocer y tener los datos siempre concretos es que la prevención es coste eficiente, es decir, se ahorra muchísimo dinero haciendo intervenciones preventivas ahora en relación al futuro. Pero claro, el problema que hay siempre, y que es lo que nos mata dentro de las planificaciones nuestras, es que la prevención no se ve el efecto a un año. El efecto se ve a 5, 10, 20 y 40 años. Esto es un poco el tema. Entonces, si a alguno le dirían, bueno, yo lo que aplique, ¿qué efecto tiene? Pues vamos a ver, aparte de que se gana muchos años de vida cuando los programas preventivos funcionan adecuadamente, estudios clásicos como el de King, pues dicen que por cada 15 dólares que invierto, perdón, por cada dólar que invierto, ahorro 15, que es una barbaridad, que es a lo largo de la vida. O el NAIDA, que no hay ninguna duda de que el NAIDA es un centro súper respetable. Pues dicen que los buenos programas preventivos son coste efectivos y que por cada dólar que invierten se ahorran de 4 a 10 en tratamiento solo. Es decir, esto es cierto, porque invertimos 1 millón de euros en programas preventivos y vamos a ahorrar en 10 o 20 años, pues no 1 millón, vamos a ahorrar de 4 a 10 millones de euros en tratamiento. El tratamiento es muy caro, pero esto no se dan cuenta los responsables de poner en marcha acciones preventivas porque, claro, las ponen hoy en marcha y no van a ver el efecto hasta dentro de 5 o 10 años. El CISAP, que es el Centro Norteamericano Centrado en el Abuso de Sustancias, habla de que los buenos programas preventivos llegan a ahorrar hasta 18 dólares a lo largo de la vida. Pero es que, claro, si vivimos en el mundo de la inmediatez, decimos, bueno, pero es que no me lo ahorro en el año, es en la vida. Sí, pero en la vida es muchísimo dinero, porque si esto lo multiplicamos por millones de personas, son muchos millones de ahorro año a año. Y, por ejemplo, más reciente, el CISAP con 10 programas preventivos, el ahorro es de 15. Es decir, está totalmente claro que es coste eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante saber que esto es así, porque esto justifica el trabajo preventivo. Es decir, primero, que los programas funcionen. Normalmente se evalúan los programas preventivos al año, máximo 5 años. Funcionan. Y lo segundo es que no solamente funcionen, que ahorren dinero. Es decir, si yo invierto 1 dólar, si yo invierto 1 euro, si yo invierto 1 millón de euros, ¿qué retroceso tengo o qué recorrido tengo de ahorro a lo largo del tiempo? Entonces, esto está totalmente claro. Lo que ocurre es que, bueno, aún así cuesta, ¿no? Que se vaya asumiendo. Bueno, otra cuestión motivante para todos, ¿no? Hay un informe que es impresionante,
por la inversión que hacen y al mismo tiempo por nuestra comparativa nuestra, ¿no? Que yo siempre pongo de ejemplo porque nos sirve para indicar que con pocos recursos hacemos maravillas y esto es importante. Bueno, esto es un informe de Naciones Unidas del año 2007 sobre la política de drogas exitosa en Suecia. Los países del norte de Europa tienen una inversión en drogas impresionante y sobre todo en el campo preventivo, con unos resultados también impresionantes. Pero en cambio otros países no son tan impresionantes y nosotros invirtiendo poco pues tenemos menos resultados. Entonces, aquí aparece, son datos del año 2004 aproximadamente, esto es importante tenerlo en cuenta, y viene ahí la inversión que se hace per cápita en el tema de drogas. Es decir, en relación a los aspectos de tipo más centrado en prevención. Entonces, intervenciones per cápita. El país que más invertía en ese momento era Holanda, 139 dólares con la comparativa. El segundo, Suecia. Entonces luego lo vamos a ver en cifras de consumo, que es lo importante. Y bueno, como vemos allí, España pues está en la cola, ¿no? No invertimos casi nada. Estamos hablando en aspectos más centrados en aspectos de tipo preventivo. Pero vamos a ver, Holanda, como vemos, gasta una barbaridad. Suecia es el segundo país que más gasta, porque esto es lo que dice el informe. Y España, pues muy poquito. Si lo pasamos a los consumos Traductores. en aquel momento, lo que vemos es que el consumo mayor de cannabis en ese momento lo teníamos nosotros. Bueno, estamos más o menos en los primeros lugares, como vemos, y Suecia en la cola, es decir, se justifica que una inversión potente, en este caso en drogas, como hace Suecia, pues tiene un efecto claro, apenas consumen. En cambio, Holanda, pues no le va bien, porque el consumo en las edades que ahí vemos no sigue siendo pues bastante alto. Hay que indicar que el modelo sueco es un modelo social de reducción del consumo de drogas a lo mínimo para intentar erradicar el consumo de drogas. Tanto es así que su previsión, y tienen un programa, de un consumo cero de tabaco en adolescentes. Lo digo un poco para que veamos cómo van las tendencias. Bueno, entonces, ¿qué interesa indicar aquí? Que la inversión es muy importante. La inversión consigue muchos resultados, pero que la inversión no lo es todo. También depende de los profesionales y depende de contextos de tipo social. Aquí vemos datos más actualizados de lo que es, por ejemplo, la prevalencia de consumo en lo que son los Países Bajos, que se incluye Holanda, y de lo que es los consumos en nuestro medio. Como vamos viendo ahí, los niveles de consumo son mayores, ligeramente mayores aquí, pero no son una barbaridad comparativamente. Lo digo un poco para que vayamos viendo, porque con la inversión que hace Holanda en ese tipo de cuestiones, tendría que ser mucho menor. Aunque la tendencia, por ejemplo, con el tema del cannabis, como tendremos ocasión de ver y discutir a lo largo de las sesiones, pues va a más, no va a menos, porque se está creando una industria muy potente y bueno, igual que hemos tenido una epidemia de la heroína, que hemos tenido una epidemia de la cocaína, estamos entrando en la epidemia del cannabis. Pero bueno, esto lo hemos vivido en el tabaco, en el alcohol, en la cocaína, en la heroína, y lo viviremos. Un déjà vu, pero que ocurre de vez en cuando. Bueno, pasando un poco a cómo va el tema de la prevención en nuestro medio, ¿no? Y cómo se puede ir avanzando. Bueno, realmente lo que se observa, los que llevamos muchos años en este campo, es que hay un ligero retroceso en la prevención en España, o un retroceso en la prevención en España, básicamente debido a los presupuestos disponibles, debido a los técnicos disponibles y que ya no se prioriza tanto la prevención a nivel de presupuestos, porque una cosa es hablar y otra es presupuestos concretos. Bueno, los datos que presento son los disponibles. Yo no tengo datos más actuales, son datos oficiales y la tendencia pues va en esta línea, sobre todo porque la crisis del año 2007, 2008 se ve reflejada en el tema preventivo, esto es el dinero que se invierte en el caso específico y también en este caso estamos hablando de los participantes en programas escolares, pues por ejemplo vemos que en España la participación en los programas escolares, según datos oficiales,
era muchísimo mayor en el año 2008 que en el año 2016. Han bajado a la mitad. Esto lo apreciamos de modo sistemático. Se han desmontado muchos programas preventivos, se han reducido los técnicos, también han envejecido los técnicos y están muy cansados porque no siempre les hacen caso. Y pasa lo mismo con la participación en los programas de ocio alternativo. No vale la excusa, por si alguno está pensando, que hay menos jóvenes, que ha bajado la natalidad. No, no, es que aún reajustando eso, ha bajado mucho lo que es la intervención en este tipo de personas, lo cual es un hándicap. Bueno, en cambio, sí que se ha mejorado, ¿no? En algún otro aspecto, como vamos viendo, por ejemplo, en los datos que ahí aparecen, ¿no? Que en algún tipo de programas sí que hemos tenido, en cierto modo, la suerte de que se han incrementado, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos lo que ocurre en gente con problemas de vulnerabilidad. Ahí sí que han aumentado. Entonces, pues bueno, esto es un aspecto importante a tener en cuenta. Es decir, es como si hubiera pues un trasvase, ¿no? De intervenciones de uno a otros sitios. Lo que sí, un aspecto inadecuado, pero que así aparece, pero bueno, también muy positivo, porque los datos oficiales lo indican claramente, que ahora ya empieza a hablarse de actividades informativas por un lado y preventivas por otro. La información es necesaria, pero no es suficiente. La información no es prevención. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, actividades de tipo informativas que se han hecho. Pero es que, claro, las actividades informativas informan, pero no previenen, porque en algún caso pueden prevenir y otros pueden contraprevenir. Lo digo porque esto es importante tenerlo en cuenta. Pero curiosamente, incluso dentro de las actividades informativas, el tema de drogas y alcohol ha perdido mucho peso, porque ahora se dedica más a las nuevas tecnologías. Es decir, yo una de las cosas que vengo insistiendo es, son muy importantes las nuevas tecnologías. Hay que prestarle atención a las nuevas tecnologías, pero el problema a día de hoy no está en las nuevas tecnologías, está en el consumo de drogas en primer lugar y luego está en el uso problemático de las nuevas tecnologías. Pero es que seguimos consumiendo sustancias de un modo muy exagerado respecto a lo que son otros países. Entonces, claro, hay como una tensión social importante. Y luego, el acoso escolar es un tema grave, muy grave, pero el acoso escolar también se vincula al consumo de sustancias. Parece que el acoso escolar va de modo separado y que el consumo de sustancias no tiene nada que ver. Es que todo tiene que ver con todo, por así decir, que a veces nos olvidamos. Bueno, en relación a los presupuestos disponibles, esto también en la misma línea de lo que hemos hablado, estos son los datos a los que yo he accedido en los últimos, no los tengo más actualizados porque seguramente no existen, y ahí lo que vamos viendo es cómo los presupuestos han ido aumentando mucho entre el año 86 y el año 2007, aunque ahí sería 2008 más o menos, porque realmente había que invertir mucho más en prevención, se invirtió mucho más en prevención y a partir de ahí pues hay un ligero descenso o bajada. Esto debiéramos recuperarlo en los siguientes años porque hemos bajado, vamos, estos son datos oficiales, no es una cosa que uno diga por decir. Entonces, ¿qué se va observando? Que tanto la Administración General del Estado como los presupuestos propios de las comunidades autónomas, a partir del año 2008 se estancan y bajan por la crisis económica del año 2007 que no hemos recuperado, con lo cual también hay que ir insistiendo de que se debe recuperar más el dinero que se dedicaba a la prevención, porque la prevención es útil, funciona y es coste eficiente, que esto es importante. Y luego para finalizar, indicar que la prevención es siempre la cenicienta de todos los procesos. Es decir, el dinero que se gasta para drogas por parte de las comunidades autónomas, los últimos datos disponibles, publicados, se va todo para asistencia y reinserción mayoritariamente, que es un 83%. Se va un poquito para investigación, un 0,6%. Se va algo para coordinación, que es un 2,4%, y para prevención es un 13%. Un 13%, pues es un 13%, pero realmente habría que invertir más porque sí que hay muchos recursos para el campo de drogas en general. Lo que ocurre es que no está priorizado socialmente el tema de la prevención. Estuvo mucho más priorizado, es decir,
No tengo aquí el dato exacto, porque no tengo la transparencia, pero de memoria más o menos me acuerdo de que, pues, aproximadamente entre los años 80 y 90, el problema del consumo de drogas era el tercer problema para los ciudadanos españoles. Era primero el terrorismo, segundo el paro y tercero el consumo de drogas. Hoy estamos en el puesto 60 más o menos, y si de aquella le preocupaba al 20% de la población, hoy le preocupa al 0,6% de la población. Es decir, hemos normalizado el consumo de drogas. Al normalizar el consumo de drogas, esto es desastroso para el campo preventivo y el campo del tratamiento, porque si está normalizado parece que es lo habitual, lo normal. Es como cuando se está hablando de la legalización de los distintos aspectos del cannabis, como si no acarrease ningún tipo de problemas. Solamente vemos el negocio. Es que en ese caso, pensemos en el alcohol. Dejemos vender alcohol en todos los sitios y ya está, que cada uno decida. No, eso es una barbaridad, como todos sabemos. Pues lo mismo se está aplicando, ¿no? Otro tipo de drogas, sustancias, etcétera, lo cual es un problema. Bueno, entonces con esto finalizo lo que es el pequeño recorrido, planteando algunas cuestiones técnicas, planteando también algunas cuestiones y preguntas, planteando algunas dudas para que podamos, a partir de ahora, pues comentar cualquier situación, cualquier tema y luego ir avanzando de por dónde va la prevención, cómo podemos mejorar la prevención, hacia dónde hay que hacerla y también el papel que cada técnico tiene junto a las propias administraciones, aunque bueno, las propias administraciones el problema que tienen, como puede ser la de la Comunidad de Murcia, es que depende de unos presupuestos y aunque pidan más no necesariamente les van a hacer caso, porque todo el mundo va pidiendo más y más y no siempre se le hace el caso necesario, porque no hay una política global preventiva y tampoco nuestra población prioriza un modelo preventivo, como más bien han hecho los países del norte de Europa, también por sus características culturales, que esto es importante tenerlo en cuenta. Las características culturales marcan mucho todo lo que es el proceso, lo cual es importante para tener en cuenta. Entonces, a partir de ahora, cualquier duda, pregunta, comentario, pues adelante. Buenos días, soy Elisa, desde el Ayuntamiento de Fuente Álamo, ya que no he podido dar la cara esta mañana con el vídeo, pero bueno, quería agradecer al profesor Elisardo toda la exposición, como siempre, tan clara, tan clarificadora y con tantas claves, en primer lugar. Y bueno, ha dicho una frase que me ha unido más a toda esta intervención, ¿no? Que es todo tiene que ver con todo. Efectivamente, los que ya llevamos muchos años en prevención, pues todo lo que ha comentado sobre fracaso escolar o absentismo y drogas, con familias, con menores adolescentes, etcétera, vemos que trabajando en una u otra cuestión siempre llegamos al mismo sitio, que es trabajar sobre la educación, sobre lo psicoafectivo en las familias, sobre el vínculo, sobre los afectos, para poder luego entender por qué nos salen las normas, los límites, o no nos salen, ¿no? Con los hijos. Bueno, solamente esto. Muchas gracias. Nada, pues gracias por la pregunta. Vamos a ver, trabajar en prevención es trabajar sobre un problema concreto. En el caso específico de cómo se ha organizado el tema de la prevención de drogas en España, normalmente lo que se han creado son, a partir de un plan nacional de drogas, planes autonómicos de drogas, donde contratan a técnicos para que prevengan lo que es el consumo de drogas y actualmente para que se prevenga tanto el consumo de drogas como los temas relacionados con adicciones comportamentales y con otros problemas relacionados. A día de hoy, siglo XXI, esto debiera ser más abierto, porque no solamente es relevante ya el tema de la prevención del consumo de drogas o de las adicciones, o incluso
El problema que hay es que hay otros problemas sociales que la sociedad le da más relevancia, lo sean o no. Pues, por ejemplo, todo el tema de la violencia, malos tratos, agresividad, bullying, embarazos no deseados, otros riesgos que pueden tener. Entonces, cuando hablamos de que una persona consume drogas, realmente no consume por casualidad drogas, que es lo que todo el mundo sabe cuando trabaja en este tipo de campos. Cuando una persona consume drogas, puede haber factores individuales, factores del colegio, factores de la familia, factores de tipo social. Conocerlos es muy importante y a veces no hay que trabajar todos los factores si podemos centrarnos en un caso concreto. Pues, por ejemplo, si hay un problema de que los padres tienen un conflicto en casa muy grave, si tienen carencia de dinero, pues, por ejemplo, ese adolescente pues, va a tener un problema de afecto importante, va a tener un problema de rabia comparativamente con otros jóvenes, y como descubra el alcohol, por poner un ejemplo, el alcohol le va a sedar y le va a permitir avanzar en una línea de que con el alcohol se encuentra mejor. También, seamos realistas, puede ocurrir el caso de que tiene un profesor o tiene un técnico preventivo que le anima a que se centre en los estudios, porque centrándose en los estudios puede salir de ese ambiente en el que está y donde es conveniente que salga de ese ambiente. Y si tiene la suerte de que haya un profesor, una profesora o tres o cuatro profesores que lo motiven, puede que salga de ese ambiente, que serían los factores de resiliencia. Porque la desgracia es que uno nace donde nace y no puede nacer en otro lado, y tiene unos factores de riesgo y unos factores de protección. Entonces, la función social de todos es potenciar esos factores de protección y poder ayudarles a las personas. Lo ideal sería que hubiese más medios para el campo educativo, que hubiese más orientadores, por ejemplo, para detectar estos casos, que hubiera unos sistemas de derivación más específicos, que a nivel preventivo se pudiesen hacer muchas más cosas de modo específico con estas personas y conseguiríamos un resultado impresionante a largo plazo. Lo que sí es cierto es que cada persona que trabaja en un campo concreto, su objetivo, en el caso preventivo, es ayudar a los demás, que esto es relevante. Lo que sí, en este momento, los técnicos preventivos, cuando solo trabajan, por ejemplo, en drogas, se sienten un poco más cogidos porque las demandas escolares a veces son distintas. Por ejemplo, ahora está de moda el bullying y el ciberbullying. Parece que nunca ha existido, cuando estuvo ahí siempre presente, pero no se priorizaba. Y el tema de las drogas se ha descontado, porque claro, también algunos colegios ahora se han bunkerizado. Es decir, algún colegio ahora es una cárcel. Es decir, hay un acceso de entrada, está totalmente cerrado, no se puede entrar o salir si no hay un control. Bueno, eso es una medida útil dentro de la escuela, dentro del colegio, dentro del instituto. El tema es que luego no se puede mantener luego cuando salen fuera. Entonces, es un tema complejo y que además no siempre está bien resuelto. Lo que sí, la idea de transmitir de la gente que empieza a trabajar en este campo es que aquí hay muchísimo trabajo, el trabajo también es muy gratificante, se pueden obtener muchos resultados y hay mucha demanda, es decir, por trabajar hay trabajo de sobra, porque hay mucho interés en solventar cualquier tipo de cuestión y también que se le pueda ayudar a las personas, aunque claro, a veces la demanda desborda, por así decir, es una demanda de solucionar absolutamente todo y no todo se puede solucionar porque, por ejemplo, en el caso que estamos comentando teórico o real, si los padres no quieren colaborar, pues no colaboran, cuando lo ideal sería que colaborasen los padres. Pero claro, hay condiciones del ambiente, del contexto que nosotros no podemos manejar, ni tenemos autorización para obligar a venir a los padres o que colaboren, o los padres no pueden, que a veces ocurre también en estos casos. Más cuestiones que se planteen. Os invitamos a que realicéis preguntas sobre vuestro trabajo, dudas. Aprovechemos que está Elisardo para podernos dar otra visión desde la perspectiva local vuestra. Elisardo, ¿podrías comentar un poco la función
de los técnicos locales de prevención, resaltar un poco qué aspectos son los que sería interesante que ellos tuvieran en cuenta. Bueno, pues a nivel local hay como dos grandes vías, ¿no? Que depende de cada comunidad autónoma, cómo lo tiene organizado o como cada región, ¿no? Como puede ser el caso de Murcia. Lo ideal sería que los técnicos preventivos a nivel local fuesen catalizadores de que los profesores pusiesen en práctica programas preventivos. Si los profesores están de acuerdo, sobre todo si la dirección está de acuerdo y todo el colegio está de acuerdo, eso es una maravilla, porque entonces sería entrenar a los profesores para que lo vayan poniendo en marcha, sobre todo en las horas de tutoría, que es el gran problema que tenemos, porque no hay unas horas muy específicas, o en sus asignaturas específicas, que a veces se puede hacer. Por ejemplo, en una asignatura como educación física, se pueden sacar 6 horas si el profesor quiere, pero tiene que querer. O si no, utilizar todas las horas que hay específicas a mayores de formación para los alumnos. Entonces, en ese caso, el técnico lo que tiene es que formar a los profesores en un programa preventivo que funcione adecuadamente, que normalmente es el que tiene la comunidad autónoma, bien el propio de la comunidad autónoma o región, o bien el propio que puedan importar o tener disponibles, entrenar a los profesores en las técnicas y estrategias para implantar el programa preventivo, que normalmente tiene pues un manual para el profesor, una serie de tareas y hacer un seguimiento. Lo que es importante es motivar al centro y mantener unos contactos sistemáticos. Pues, por ejemplo, pues ir cada 15 días o cada mes, estar 1 o 2 horas con, por ejemplo, el responsable de llevar a cabo el programa preventivo, que en muchos casos, pues va a ser o bien el director, o bien el jefe de estudios, o bien el orientador. Viene muy bien hacer un entente cordial con el orientador o orientadora, porque eso facilita todo el proceso y es muy importante mantener unas buenas relaciones y que sean fluidas. Y a partir de ahí, si se implanta el programa, ya hemos avanzado mucho. Porque una vez que se implanta, si ellos ven resultados y los profesores ven resultados, va a seguir implantándose luego en los siguientes años. Y llega un momento que ya se han habituado. Dicen, no, no, yo ya quiero el programa preventivo, porque tiene buenos resultados. Entonces entramos en una dinámica muy positiva donde ellos ven los resultados. Quizás el problema actual es que cuando se implanta un programa preventivo y ven que funciona, lo quieren ampliar. Dicen, bueno, ¿y no habrá algo para nuevas tecnologías? Pues nuevas tecnologías. ¿Y no habrá algo para el bullying? Pues algo para el bullying. ¿Y no habrá algo para la agresividad? Entonces, al final, lo que está ocurriendo en los últimos años es que realmente habría que ampliar el campo y lo que algunos sostenemos hace ya 20 años, que habría que crear una asignatura específica para formar a la gente en aquellos aspectos básicos para la vida, tanto los aspectos preventivos, los aspectos de salud, porque la educación tiene que ser integral. Y esto ocurre en otros países, porque a día de hoy es voluntario la implementación de los programas preventivos. Entonces, vamos a ver, yo por la experiencia tanto en nuestra ciudad como otros programas, todo depende del técnico, técnicos preventivos, porque claro, también es cierto que ha habido una reducción de técnicos preventivos, es decir, hace 20 años había el doble de técnicos preventivos, que además estaban muy cualificados, porque un poco lo que ha pasado a partir del año 2007-2008 es que mucha gente escapó del campo preventivo porque al restringir contratos se fueron para otros campos y no vuelven, porque realmente el campo preventivo es un campo duro, porque el campo del tratamiento siempre hay resultados, aunque no los haya, pero siempre hay resultados, porque es 1 a 1, hay una satisfacción, hay una demanda, pero el campo preventivo no hay una demanda directa habitualmente, sino que la demanda es de la administración habitualmente. Por otro lado, hay una ventaja teórica y es que toda ciudad que tenga más de 50.000 habitantes tiene que tener un programa preventivo municipal en funcionamiento, que eso implica tener como mínimo un técnico. Porque también cuando los técnicos están estabilizados, ya los conocen, ya hablan mejor con los centros, ya establecen unas relaciones más fluidas. Lo que sí habría que conseguir que fuese obligatorio, como es obligatorio la enseñanza, no en el sentido malo, sino en el sentido bueno, de que se aplicasen programas preventivos con un mínimo de horas en las escuelas en ciertas edades. Pero no por capricho, porque es un grave problema el consumo de sustancias, que además yo siempre pongo
ejemplos que a la gente le cuesta, ¿no? Pues, por ejemplo, si una persona consume drogas exageradamente y tiene un problema de un coma etílico, o si tiene un problema vinculado a una psicosis canábica o a otros problemas, si le tienen que mandar una ambulancia y lo tienen que llevar a urgencia, son 500 euros que cuesta la ambulancia, 500 euros que cuesta el servicio de urgencias, que realmente son 550, son 1.100 euros. Entonces, solamente con un caso que ocurre eso, el coste real a día de hoy son 1.100 euros. Si lo multiplicamos por todo, es que cuesta millones de euros al mes el consumo de drogas en jóvenes, que además hay que atenderlos, porque nuestro objetivo es que vayan bien. Pero si invirtiésemos 1.000.000 de euros en prevención, solo uno, ahorraríamos que tuviesen más comas etílicos, tendrían menos, que fuesen menos a urgencias, se ahorraría dinero. Pero claro, también no se hacen siempre estos estudios y parece que lo que se hace no vale para nada, todo lo contrario. Se está ahorrando mucho dinero. Lo que ocurre es que la prevención es ponemos en marcha acciones para que no ocurran cosas. Entonces algunos dicen, ¿y ocurrirán o no ocurrirán? Es que tenemos evidencia de que no ocurrirían, que es muy coste eficiente. Pero claro, no tenemos esa política preventiva global, que no la tenemos tampoco en muchos sitios. No pensemos que nosotros lo hacemos fatal y los otros lo hacen muy bien. Excepto los países del norte de Europa que tienen una política muy clara, en otros países no va la cosa también, va en la misma línea. Y nosotros estamos en la misma línea que otros países, quizás con menos intervenciones preventivas. eh, Vamos a ver, se hacen muchas, pero es que somos un país muy grande, con lo cual habría que hacer más. Cuando vemos los datos de lo que se va haciendo, pues bueno, se ve que van fallando. Y luego hay mucha diferencia por comunidades autónomas. Pues, por ejemplo, la región de Murcia tiene acciones preventivas sistemáticas y mantenidas en el tiempo. Es un ejemplo. Pero hay otras comunidades que en los últimos 20 años han retrocedido muchísimo. Unas han avanzado, otras han retrocedido, porque depende de las intervenciones preventivas de cada comunidad autónoma. El Plan Nacional le dice lo que hay que hacer, pero cada una luego lo especifica. Por ejemplo, en una de las transparencias últimas, es increíble que ya el propio Plan Nacional se vea obligado a hablar de acciones informativas. Información es prevención. Pero claro, lo ha tenido que hacer porque muchos programas autonómicos pretendían colar como prevención lo que es información, que no es lo mismo. Que no digo que no haya que hacer información, si hay que hacerlo no pasa nada, pero la información tiene que llevar acarreada a continuación prevención, que no siempre se hace. De todos modos, la perspectiva municipal es que va a ir a más, cada vez va a tener más competencias, esto es algo que ocurre en todos los países. Las ciudades van creciendo cada vez más, es decir, vamos a ver, hay unos datos reales y hay otros que salen luego en los medios que parece que no son reales. A pesar de lo que pasó con el COVID y todo eso, la previsión que hay es que las ciudades sigan creciendo cada vez más. La gente no se va a ir al campo, como se dice, va a ir más a las ciudades, porque en las ciudades hay más posibilidades, más trabajo, más recursos, con lo cual eso implica más problemas y más necesidad de intervenir por parte de los técnicos preventivos, con lo cual la gente nueva que ha entrado, pues verá que, bueno, no le va a faltar trabajo, ¿eh? Eso es claro. Muchas gracias, Elisardo. Y también muchas gracias por recoger un poco las directivas que llevamos en la región, porque eso simplifica un poco el que se entienda a nivel general, a nivel global, lo que estamos haciendo. Ujú. Más cuestiones que se vayan planteando por este inicio. Buenos días, soy María José del Ayuntamiento de Cartagena, del Plan Municipal de Adicciones de aquí, de este ayuntamiento. Una cuestión, bueno, primero agradecerte tu intervención. Por supuesto que me ha parecido súper interesante que abordara ciertas cuestiones pues, que además nos refuerzan en todo lo que es nuestro día a día de trabajo, sobre todo aquí a nivel local. Y yo quería incidir en un aspecto que has dicho últimamente y quizá a lo mejor la respuesta no me la puedes dar tú, me la tendría que dar Consuelo. A ver, nosotros lo que constatamos aquí a nivel local, sobre todo con los programas preventivos que se hacen en los centros educativos, es que, bueno, pues muchas veces, aunque nosotros hagamos nuestra labor como técnicos, ¿vale? Locales, y tengamos con ellos una buena coordinación, un buen seguimiento del programa,
hay veces que, pues eso, que depende del propio profesorado el que quieran implementarlo o no, por muchísimas cuestiones. Ahí intervienen también muchos factores, intervienen muchas cuestiones, con lo cual has comentado que sería muy importante que hubiera desde, por ejemplo, en este caso sería la Consejería de Educación, que se pudieran incorporar al currículum del centro unas ciertas horas para trabajar en estos programas preventivos, que fuera una cosa que estuviera normalizada y que no tuviéramos que los técnicos locales nos facilitara esa labor que a nosotros nos toca, pues porque ya hay una normativa a nivel y unos acuerdos a nivel de consejerías para poder esto implementarlo. Entonces, en ese sentido, le pregunto a Consuelo también, o sea, quizá la pregunta ya más a lo mejor lo podría contestar Consuelo, si hay algún acercamiento entre Consejería de Salud con Consejería de Educación en ese plano, ¿vale? O sea, esos niveles, para poder implementar, por ejemplo, el programa Argos, ¿vale? Para que se pudiera meter en los currículums y fuera algo obligatorio para el profesorado. A ver, hola María José, gracias. Hola. Mira, obligatorio sabes que no puede ser. En principio, hay las directivas que ellos hacen no son mete este programa o el otro, sino que se tiene que hacer pues la prevención, la no sé cuánto, la no sé qué en el currículum de la región. Ahí es lo que ellos lo han puesto, pero no como el programa este o el programa otro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí tenemos contacto con la Consejería de Educación. Está por aquí Fuensanta Martínez, la conocéis, que lleva el Plan de Educación para la Salud en la Escuela. Hay un convenio, un acuerdo con la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad para desarrollar conjuntamente la educación para la salud en la escuela. Entonces, partiendo de ese punto, de esa plataforma, cuando tienen reuniones, nosotros en las reuniones que tienen que ver para planificar la prevención, asistimos y les informamos y les pedimos apoyo y ellos colaboran con nosotros y nos facilitan, por ejemplo, cuando empezamos algo, les mandan circulares a los centros educativos para que participen. O sea, dentro de nuestras posibilidades vamos trabajando. Lo que no podemos es fuera de nuestras posibilidades, lo que se nos permite. En ese sentido, lo que se nos permite lo hacemos. Complementando un poco lo que acaba de comentar Consuelo, Y en Orientamur, por ejemplo, están colgados los manuales que están a disposición de los orientadores, por ejemplo, de de todo el profesorado, que no solamente en nuestro portal, sino también en el portal de ellos, lo que pasa es que lo tienen metido como campaña, tenemos que indicarles, el otro día estuvimos rastreándolo y ya se ha quedado anticuado, estamos actualizando los materiales y hay que meterlo de nuevo en educación. Cuando los tengamos terminados habrá que mandárselos a educación y pedirles que los renueven. Perdón, Elizabeth. complementando lo que comenta Consuelo, sí que se aprecia en los últimos años, después de lo que ha sido la pandemia del COVID, un incremento del interés por la prevención a nivel global. Y sí que es cierto que el Plan Nacional de Drogas y a partir de ahí los planes autonómicos y a partir de ahí los planes municipales intentan darle un nuevo impulso al tema de la prevención. Entonces, es importante en esa línea reuniones o cursos como este, porque lo que es importante es poner las cosas en común. Y también es importante lo que nos caracteriza a los humanos, funcionar colectivamente como grupo cuando hay que plantear ideas y soluciones. Entonces, en este sentido, eh, yo creo que se puede avanzar, creo, veremos si es cierto o no, de que es necesario darle un impulso adicional porque nos vamos a encontrar con problemas gordos en muy poco tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, el tema del cannabis, como veremos cuando sea, o lo iremos comentando, pues acabará autorizándose perfectamente el cannabis medicinal, totalmente de acuerdo, pero no es como la gente piensa, porque el cannabis medicinal es el THC o la nabilona en pastillas, no es fumar el porro. Y el cannabis recreativo, en unos años es probable que se legalice en toda Europa porque hay un movimiento económico brutal detrás. Y esto la gente no lo sabe, lo hay. Hay 5 multinacionales enormes
que ya tienen plantaciones enormes de marihuana en España, sobre todo en Portugal, en Colombia, y yo ya conozco alguna en Latinoamérica, y esto es imparable, porque cuando la economía va, y yo esto lo he vivido, por poner un ejemplo, con el tema del juego, y algunos de los aquí presentes a lo mejor lo conocen. Yo viví cuando no había juego en España y no había jugadores patológicos. No había jugadores patológicos. Yo viví cómo se legalizaba el juego y el cálculo automático era, sin hacer nada, un 1% iban a ser jugadores patológicos, según los datos que había en ese momento, sin hacer nada. Y haciendo algo, como es con el juego, pasó al 1,5%. Con la marihuana va a pasar lo mismo. En el momento en que aumenta mucho el consumo, aumentan los problemas de fracaso escolar, conflictos en la calle, incremento en urgencias, más problemas psicóticos. Pero eso se ve en 10 años. No se ve de un día para otro. Que ya se está viendo. Nosotros, por ejemplo, se nos han disparado las demandas de tratamiento de gente por consumo de cannabis, sobre todo los que tienen de 40 a 50 años, porque empiezan a tener paranoias continuas. ¿Por qué? Porque ha aumentado mucho la potencia del cannabis. Entonces, ¿quién tiene que solucionar eso? La prevención. Lo digo para campos nuevos. Luego, algunas comunidades autónomas están priorizando toda la prevención con las nuevas tecnologías. Pero es que eso es perverso, porque claro que hay que actuar sobre eso. Pero no nos olvidemos de las drogas legales e ilegales. Porque claro, los padres encantados con las nuevas tecnologías. Pero claro, ¿de qué te sirve si no hay manera de controlar, y vemos por los ejemplos de estos días, las nuevas tecnologías, si al mismo tiempo consumen alcohol, consumen tabaco, consumen marihuana, fracasan en la escuela? Por eso que el trabajo es múltiple a estos niveles. Entonces, lo de las reuniones viene muy bien, permite intercambiar puntos de vista, y yo creo que hay una tendencia en esta línea que, si va bien, permitirá otro boom de la prevención, pero no necesariamente como pensamos. Por ejemplo, hay una comunidad autónoma que ha priorizado toda la prevención en nuevas tecnologías, lo que se le llama adicción a las pantallas. Pues yo no sé lo que es la adicción a las pantallas, lo digo técnicamente. Una cosa es una pantalla, pero es que adicción a las pantallas es hablar como del sexo de los ángeles. Pero bueno, le suena muy bien a los padres, le viene muy bien. Lo que sí, el error que hay es que no se ha educado a los jóvenes ni a los adultos en utilizar adecuadamente las tecnologías, y los controles parentales no se están implantando, y no se le puede dar un móvil a un niño de 1 año o 2, como se ve por ahí, jugando ya a la maquinita. Vamos a ver, es un tema de educación social, y eso es lo que a veces falla. Lo que sí, en esta línea, puede que haya una potenciación de los programas preventivos, porque el sistema social no sabe qué hacerle frente ahora a ciertos problemas. Y es un error trocear las cosas, porque claro, ahora sale una asociación que previene el bullying, ahora sale una asociación la adicción a las pantallas, ahora sale una asociación la agresividad. Vamos a ver, tiene que haber un programa municipal que coordine todo, porque si no, en la escuela están hasta las narices, que es un poco lo que los de educación a veces escucharán. Pero claro, también una persona hábil, o una asociación hábil, o una fundación hábil, le dice: te doy el programa gratuito, ¿vale? Y entonces, claro, como la gente lo que quiere es hacer cosas, también, pero tiene que haber una coordinación. Entonces, ahí viene muy bien el papel de los planes autonómicos o regionales de drogas, de coordinar esto para que haya un orden. Porque si no, vamos a ver, el profesor tiene unas horas concretas, los alumnos tienen unas horas concretas. Hay que optimizarlo. No puede ser que todo vale para todo, que vamos a hacer 100 cosas, porque claro, por ejemplo, falta la educación bucodental, de la salud bucodental, que también se hace en la escuela, y la educación sexual, pero digo como programas aparte. Entonces, al final, tiene que haber una coordinación. Entonces, tanto por la parte de las consejerías de sanidad como por parte de las consejerías de educación, se tienen que coordinar para utilizar un sentido común y optimizar la enseñanza, y el que los niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres funcionen bien. Entonces, en esta línea es por donde hay que ir. Y esto está totalmente claro teóricamente, pero luego cuesta más operativizarlo, que es un poco lo que Consuelo comentaba. Muchas gracias. Más cuestiones, más cuestiones, que tenemos, son 5 minutitos.
Ninguna cuestión más. De todos modos, si alguno tiene cuestiones y no las quiere plantear o tiene dudas o quiere revisar alguna cosa, que las vaya notando porque el próximo día, junto a lo que es la exposición que tendremos por la mañana, tendremos luego un foro por la tarde de 1 hora para plantear dudas, preguntas, comentar algún tema que se plantee. Entonces eso nos permite tener un feedback, ¿no? Que es un poco la idea de que, bueno, se pueda poner en común y sobre todo experiencias concretas, lo que se ha comentado ahora en Cartagena o en otros sitios. Porque eso viene bien, porque incluso aunque todo el mundo trabaja y teóricamente se conoce, no todo el mundo cuenta las experiencias a otro. Y es importante porque cualquier experiencia es válida, aunque no sea la idónea, es la real. Entonces, el objetivo es también mejorarla en función de lo que expongamos y vayamos comentando. Hola, ¿se me Sí, oye? sí. Sí, sí. Hola, soy María Dolores Egea, coordino el programa de prevención de Proyecto Hombre y bueno, solo quería primero darte las gracias por la jornada de hoy, que ha sido muy interesante, y quería solo hacer un apunte porque has estado hablando de la prevención laboral. Entonces, pues por informar también que nosotros, aparte de hacer prevención escolar, que es el grueso de nuestro trabajo, a nivel nacional estamos desarrollando un programa de prevención laboral. Porque efectivamente, bueno, quizá a nivel de empresas muy grandes o públicas o semipúblicas sí que está todo como muy instaurado, ¿no? Hay muchísima vigilancia y control y programas de prevención, intervención y tal, pero luego nosotros vemos que a otros niveles, empresas muy grandes no tienen ningún tipo de intervención en este sentido. ¿No? Los equipos de vigilancia de la salud no se ocupan. Entonces, pues nosotros estamos desarrollando programas y formación y estamos abriendo camino en este sentido, en las empresas, en este caso en la región de Murcia. ¿Vale? Solo quería dar esa información. Tenemos, de hecho, un convenio con CROEM y con los principales sindicatos de aquí de la región para trabajar en las empresas de la región. Y bueno, quería dar esta información porque has hecho ese apunte. Nada, pues viene muy bien esa información en el sentido de que, como se ve, la prevención es muy amplia y se puede trabajar en muchos campos y que hay campos que parece que no existen o que no son relevantes cuando realmente, por ejemplo, la prevención en el medio laboral es importantísima y se hace, pero es muy confidencial porque ninguna empresa quiere saber que se hace un programa preventivo en la misma, pero se está haciendo y además con mucho éxito, que es lo bueno, porque hay programas muy organizados, muy estructurados, porque lo bueno, que es un poco la idea de transmitir, lo frustrante en prevención es que tenemos muchísima información, muchísimos programas, muchísima evaluación, pero luego nos falla la implementación, que es un poco el tema, sobre todo por cómo está organizado el sistema educativo o, bueno, las empresas que no quieren que se sepa que hay programas preventivos porque que no vaya a pensar el cliente de que me consumen drogas, porque además... Si es un programa preventivo de drogas, ellos creen que son drogas, que es heroína, cocaína, cuando realmente habitualmente son programas de tabaco y alcohol y marihuana, básicamente, porque el que consume cocaína y heroína lo tienen detectado y lo remiten a tratamiento. Es muy bien. Sí, de hecho tenemos ya experiencia con entidades públicas, quiero decir, con trabajadores de entidades públicas, con policía local, con bomberos, hemos trabajado ya en algunos ayuntamientos incluso, ¿eh? Para que se Ujú. sepa, que no solo en la empresa privada, que Sí, es un sí. problema que nos atañe a todos. Bueno, gracias. ¿Alguna cuestión más? Eso iba a preguntar, ¿alguna cuestión más? ¿Os ocurre algo? ¿Queréis comentar algo más? Pues en ese caso, si no es así, vamos a terminar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Elisardo. Ha sido interesantísima. Me he quedado encantada porque ha sido un repaso. Como decía yo, vamos a hacer un baño de prevención general y ha sido muy interesante el tener los conceptos tan claros y tan concretos. Estabais preguntando, tan concretos, no tan claros y tan concisos. Quería preguntar, comentar, me habéis preguntado en algunos en el chat si si vais a recibir o si vais a tener disponible los contenidos del PowerPoint. ¿Se está grabando?
y esto estará a disposición vuestra cuando termine el curso. Se colgará en el portal e-drogas, que la mayoría de vosotros conocéis, en la parte de formación, ¿vale? Y estará a vuestra disposición, ahí estará pues, el PowerPoint y la presentación de Lisardo Becoña. Y también quería emplazaros para el próximo jueves, 28 de septiembre, donde entraremos a fondo en el ámbito escolar. Entonces trabajaremos sobre la evidencia en la prevención escolar. Y como ha dicho, a la misma hora, de 9 a 11, y como ha comentado Elisardo, por la tarde tendremos un foro de consulta en el que también podéis traer vuestras experiencias, vuestros programas, las dudas con respecto a lo que hacéis en relación con el ámbito escolar en este foro o en la prevención en el ámbito de la prevención en general. Así que, si os parece, nos despedimos y quedamos para la semana que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Hola, La semana hasta que viene. luego. Encantado. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Elisardo. Hasta luego. A veces no tengo localización. Tengo la grabación, ¿no? Sí. Simplemente abandonar. Sí.